Hoy vamos a debatir sobre si la alimentación vegana es mejor que la alimentación carnívora. Todo lo que sea un vegetal integral en la salud da mejores resultados en cuanto a vivir más y mejor. Y eso es algo moderno, es una moda. Nunca antes en nuestra historia evolutiva hemos sido veganos y el cuerpo no está preparado para ello. Cuando le damos a un grupo garbanzos y a otro grupo le damos una proteína animal. El grupo de proteína animal empeora todos los parámetros de salud. Para mí este ha sido el motivo por el que he venido a este debate, porque considero que hay vidas en juego. No es tanto lo que comes, sino esto y tu ambiente. Se basan solo en el LDL, que estamos hablando ya de salud cardiovascular, la principal causa de muerte en el mundo. ¡Mentira! No pasa nada, porque yo tengo aquí algo en la cabeza, una controversia. Si comparamos el Monster en ayunas con un filete de carne con mantequilla, a nivel de salud, mejor el Monster en ayunas. Tía, la gente tiene miedo a comer carne por afirmaciones como esta. Y la carne es muy necesaria. ¿Y el tema de los huevos? Es uno de los alimentos más completos del mundo, sin duda alguna. Si algunos días de la semana puedo sustituir los 5 huevos que me tomo por un porridge de avena con arándanos, ¿estaré mejorando mi salud a largo plazo? Le diría que sí. Qué debate más guay, tío. Este fin de semana, ¿qué dieta vas a seguir, Uri? O sea, los dos me habéis convencido y pienso... Si te apasiona el mundo de la nutrición y quieres reinventarte profesionalmente, antes tenías que ir a la universidad 4 años e ir a clase de lunes a viernes. Esto es inviable si tienes hijos, un trabajo, etc. Pero atento, porque Fit Generation se ha dado cuenta de este problema y ha creado esta carrera en un formato intensivo de 3 años y con clases 100% online. En esta carrera oficial tendrás de profesores a referentes como el Dr. Hernández, el Dr. Avellán, Phil Hugo o María Casas, entre otros. Si quieres más información, te dejo un dossier en la descripción con todo lo que tienes que saber. Y ahora vamos con el debate. Ángel, Juan, bienvenidos a la Fórmula del Éxito. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo estáis? Un poco nervioso, ¿verdad? Sí, emocionado, yo diría. Ese punto de nerviosismo que sabes que es bueno, que dices, esto es que estoy haciendo algo que necesito hacer. Este es el primer debate de la Fórmula del Éxito. Así que os doy las gracias ya antes de empezar por venir, por el poco tiempo que hemos tenido para montar este debate, que literalmente hace 2 días no habíamos hablado nunca, ¿verdad? Y hoy estamos aquí en Barcelona para hacer un debate que, como digo, es el primero, es muy importante y es algo que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Tengo la suerte de sentarme con gente increíble. Tengo la suerte de poder aprender de los mejores y también tengo que deciros que muchas veces, el 99% de las veces, la gente que se sienta aquí en esta mesa me convence. Y eso significa que me genere muchas dudas en la cabeza. Hoy vamos a debatir sobre salud y sobre alimentación, porque hoy hablaremos si la alimentación vegana o plant-based es mejor que la alimentación carnívora. Y el primer dardo que os lanzo, la primera pregunta es, ¿cuál es la mejor alimentación para la salud? ¿Quién quiere empezar? Si quiere empiezo yo. Dale caña. Venga. Bueno, si vamos principalmente al cuerpo de la evidencia, todo lo que se ve es que cuando sustituimos, porque cuando comparamos alimentos tenemos que sustituir e igualar calóricamente. Siempre que, por ejemplo, un déficit de energía, si tú pierdes peso, oye, tal y como lo consigas, está bien. De hecho, cuando estuve en Tengo un Plan, por ejemplo, recomendé incluso la dieta paleolítica, que podía ser hasta un punto interesante, porque daba tal saciedad a nivel energético que podía hacerte mejorar la composición corporal y, por lo tanto, mejorar tu salud. Cuando igualamos a nivel calórico y ese factor lo eliminamos de la ecuación, principalmente lo que se ve es que todo lo que sea un vegetal integral en la salud da mejores resultados en cuanto a vivir más y mejor. Principalmente en cuanto a elementos causales respecto al desarrollo de la enfermedad cardiovascular, ciertos tipos de cáncer y sobre todo para la gente que piense que es un vegetal integral, ¿no? Porque hay gente a lo mejor puede pensar que es solo verdura y que cómo voy a sobrevivir solo va a ser verdura. Dentro de este grupo se incluyen las verduras, por supuesto, la fruta, las legumbres, los frutos secos e incluso ciertas raíces, tubérculos y demás, como puede ser la patata, la batata y demás. Es decir, que para ti, Ángel, lo mejor es cereal integral, fruta, verdura, como base de una alimentación saludable. Vegetal integral. Vegetal integral y después todo lo otro. ¿O no? Siempre que desplace un alimento animal a un alimento vegetal integral, por lo general se ven peores resultados de salud. Evidentemente no es lo mismo que desplace el bacon a que desplace el huevo. Luego entraremos en eso seguramente debatiendo un poco más sobre ello. Totalmente.
Pero sobre todo tened en cuenta eso, que es un vegetal integral, que es aquel vegetal que ha mantenido toda su matriz completa, y que no hablamos de cereal integral entendido por los Kellogg's, que viene en una caja. Mucha gente también piensa en eso, no hablamos de avena, quinoa y demás. Hablaremos de los alimentos procesados, pero tu posición está clara. Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, yo al final tengo una fisiología, o sea, una filosofía totalmente diferente. Yo lo que opino es que realmente tenemos que fijarnos mucho en nuestra historia evolutiva, en nuestra fisiología, en nuestra genética, para saber cómo hemos comido, cómo hoy en día se comportan los alimentos con nosotros, esa información que nos llega, cómo la cogemos. Y si nos fijamos en esto, realmente la alimentación para un Homo sapiens debería ser con una base alimentaria de alimentos de origen animal. Y en las partes superiores de una típica pirámide nutricional, pues sí que encontraríamos ya pues, vegetales, sobre todo de bajo índice glucémico, frutos secos, y ya en la parte de arriba, pues las frutas. Y yo básicamente defiendo que para el mayor número de personas la dieta paleo es lo óptimo, pero sí que es verdad que en ciertas etapas de nuestra vida, o incluso a nivel dietoterápico, la dieta cetogénica puede ser súper interesante para muchas personas y ciertas etapas, como os digo. Y después, yo, al contrario que Ángel, tampoco creo que las calorías lo sean todo. Yo creo que somos una máquina hormonal, no un horno que quema calorías, y que la información nutricional que nos llega es súper importante para engordar, adelgazar o enfermar o no enfermar. En ese sentido, cuando Ángel dice que evidentemente, o hay evidencias que la carne o los alimentos de procedencia animal, digamos, pueden ser inductores de ciertas enfermedades o de ciertos desajustes a nivel físico, ¿tú eso lo compartes? No. O sea, yo al final lo que creo es que hay una evidencia científica que está muy sesgada, que no son buenos estudios científicos y que son en la que los veganos suelen sacar pecho. Y realmente, si nos fijamos en la Organización Mundial de la Salud, hablando de que la carne produce cáncer, todos los estudios científicos que utilizan son de certeza de muy baja a muy, o sea, de baja a muy baja. Y realmente son estudios en ratas y con cuestionarios de alimento basado en recuerdos de personas. Y esto no son estudios científicos. Uh-huh. Bueno, lo primero que me gustaría decir respecto a esto es si vamos a ver la evidencia observacional como una evidencia de baja calidad, ¿no? Primero me gustaría decir que realmente este tipo de cuestionarios, es decir, no es un cuestionario donde tú preguntes a una persona, oye, ¿te acuerdas qué comiste? Son cuestionarios, dependiendo evidentemente del estudio observacional, donde primero se hace una fase inicial donde se ve a la persona qué hábitos tiene, se le hace un seguimiento en ocasiones de meses, años, semanas y demás, se le puede ir preguntando, es cierto, como él dice, oye, ¿qué tipo de alimentos estás comiendo? ¿Qué tipo de alimentos incluyes en tu alimentación? En algunos de ellos incluso se siguen con análisis periódicos para ver si es cierto que estás comiendo lo que estás comiendo, vamos a ver cómo está el colesterol, vamos a ver cómo está todo esto, pero es cierto lo que dice Juan, que este tipo de evidencia observacional, cuestionarios y demás, no es la calidad más alta. Ahora, ¿cuándo sí nos dice esta evidencia observacional, al menos hacia dónde van los puntos? Principalmente cuando todas las evidencias observacionales coinciden de diferentes países, en diferentes regiones, en diferentes edades, de diferente duración, eso te da una pista. Pero es solo una pista. La ciencia no se basa en estos estudios observacionales para establecer causalidad. No puede. Es por ello que diferencia entre carne procesada, que sí que está dentro de este tipo 1, que es causal realmente a nivel de cáncer, y en cambio tenemos la carne roja de pasto, sin procesar y demás, que realmente estaría como tipo 2. Es decir, todavía no hay evidencia suficientemente de peso como para establecerla como un elemento causal. Entonces, los cuestionarios, este tipo de evidencia observacional, es cierto que no es de la más alta calidad, no sirve para establecer causalidad, pero sí que te dan pistas. Si diferentes países, diferentes regiones, diferentes estudios observacionales, todos apuntan a una dirección clara, entonces vamos a seguir investigando desde aquí. Vamos ahora a probarlo en un ensayo clínico. Claro, pero lo que la gente en su casa está hoy pensando es cómo deshacernos de ese lío mental en el que vas al supermercado y no sabes qué comprar, abres la nevera y no sabes qué cocinar, te sientas en una mesa y no sabes qué ponerte en la boca. Porque ese es el problema. La gente tiene muchos mensajes a través de las redes sociales, a través de podcast, a través de televisión incluso, que son totalmente contradictorios. Entonces, yo lo que quiero saber, y todos aquí estamos sentados en esta mesa con una máxima que es queremos estar el máximo saludables posible, y creo que los dos trabajáis desde ese punto, pero con una
opinión tan contrapuesta, es imposible que yo sepa lo que tengo que hacer. Vale. Si quieres responder, Juan, o Sí, respondo yo. quiero responder porque como ha hablado un poco de los estudios, Guay. a ver, es lo que estamos hablando, ¿vale? O sea, yo creo que con esta conversación la gente va a sacar muchas cosas en clara, ¿vale? Entonces, lo importante es que él está hablando de pistas. Esos estudios que él está diciendo que nos pueden dar pistas, realmente sí que son basados en recuerdos, porque son basados en lo que tú comiste o lo que hiciste hace tiempo y te preguntan así tal cual, ¿tú qué comiste? Y luego sacan una estadística y te dicen, no, es que la gente que come 30 gramos de nueces al día tiene un 20% menos de enfermedad cardiovascular. Uno, son estadísticas totalmente manipulables si conoces el método científico. Dos, está basado en recuerdos. Y tres, ¿cómo vas a saber que un puñado de nueces es el que te está salvando de la enfermedad cardiovascular con todo lo que tenemos alrededor? ¿Cómo es posible? Es imposible. Entonces, por eso a mí me gusta basarme en otros estudios quizá más experimentales y también hablar de fisiología. Tenemos una fisiología muy carnívora. O sea, ¿tú crees que es reduccionista? Totalmente. 100%. Por eso no creo en esos estudios. Y me dirán, bueno, pero hay metaanálisis que recogen toda esta información, pero recoge toda esa información de estudios que son así, con cuestionarios de alimentos que dan pistas. Pero la OMS, en teoría, no tiene que ser la que nos guíe para saber cómo vivir. La OMS tiene que hablar de muchas cosas. Te has documentado y veo que traes aquí... Quiero traer un estudio, ¿vale? Que es este. Es un estudio donde habla de los estudios que, aparte que incorporó la OMS, es un metaanálisis que se supone que tiene una alta evidencia. Y leo textualmente, los posibles efectos absolutos del consumo de carne roja y carne procesada en la mortalidad y en la incidencia de cáncer son muy pequeños y la certeza de la evidencia es de baja a muy baja. O sea, la OMS incluye estudios científicos que comparan la carne roja, o sea, en el mismo grupo meten la carne roja con hamburguesas tipo McDonald's, con Frankfurt tipo que encontramos en los supermercados llenas de mierda. O sea, para la OMS eso es lo mismo. Y es terrible. Entonces, bueno, yo este estudio te lo dejo a ti por si lo quieres. Vale, yo la verdad que evidentemente he revisado toda la evidencia. Si es necesario dejaré un PDF con todo esto en la descripción o te lo pasaré a ti o dejaré un comentario. Si nos ponemos a citar estudios aquí, oye, puedo sacar el móvil y revisar también. No creo que sea lo lógico, principalmente porque a lo mejor la persona que nos está escuchando, si yo saco un estudio ahora y él saca otro, o la persona tiene el mismo nivel que nuestro, o no va a saber cuál de los dos estudios es mejor. Entonces, lo primero yo te diría, Uri, tú dices, joder, aquí cada semana viene una persona y me convence. y cada semana cambio la dieta, ¿no? Entonces, bueno, a ver esta semana qué dieta te toca. A ver. Porque yo el lunes tengo la nevera llena de vegetales y el viernes llena de carne. Ya digo, Exacto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la evidencia de un profesional de la salud, es lo más bajo de evidencia. La opinión de un profesional, la opinión de Juan, mi opinión es lo más bajo de la evidencia. Estamos completamente sesgados. Entonces, estos debates que tenemos en Instagram, en YouTube, en podcast, ¿no? Que dice, joder, ¿por qué una persona me dice una cosa y otra? Solo existen en YouTube y solo existen en Instagram. Cuando vas al mundo real, cuando vas a la comunidad científica, cuando ves los metaanálisis, los ensayos, la plausibilidad biológica, vamos a entrar en todo ello, todas las líneas coinciden. En el tema del desarrollo de cáncer, primero, no es cierto que la OMS que no llegue a filtrar por carne procesada y carne roja. Una vez más, por eso una tiene tipo 1 y otra tiene tipo 2. Eso te muestra que realmente están filtrando. Es la IARC la que realmente se encarga de establecer esta conexión y este nivel. Pero una vez más, a Juan le encanta hablar de mecanismos fisiológicos, de plausibilidad biológica y demás. Y sabemos también, es decir, como he mencionado antes, no es cuestión solo de un cuestionario que se puede hacer incluso con mayor frecuencia, no es como te preguntan en el último mes, se pueden hacer semana a semana, hay cuestionarios de seguimiento de mucho tiempo, sino también tenemos mecanismos conocidos por los cuales la carne roja, especialmente también relacionado con el tipo de cocinado que se realiza, genera ciertos compuestos que afectan el ADN. Por lo tanto, no solo contamos con esta evidencia que nos da pistas, es decir, ¿por qué coincide todo por aquí? Sino además tenemos que tener también un mecanismo. ¿Qué mecanismos conocidos tenemos principalmente respecto a la carne? Que dependen mucho del cocinado. Por ejemplo, cuando una carne se cocina mucho más, se generan las nitrosaminas. Tenemos también compuestos hidrocarburos que se generan también cuando la carne se cocina a altas temperaturas. Es por ello que, si vamos a evidencia observacional, por ejemplo, en países asiáticos se ve menos incidencia de cáncer. ¿Por qué? Porque no cocinan tanto de esa forma. Se cocina mucho más en guisos, en una cocción y demás, que genera menos problemas. Pero también contamos con otro mecanismo, y es el hierro hemo. El hierro hemo, que es el que más se encuentra en la carne, está relacionado también con la producción de compuestos que principalmente se relacionan con el cáncer colorectal.
Ujú. Entonces, cuando se junta toda esta evidencia, nos da pistas y por eso la IARC, no yo, no Juan Bola, la IARC aparece y dice, tenemos suficiente evidencia de que la carne procesada, de que el lomo embuchado del Mercadona es un carcinógeno tipo 1. Relación dependiente de la cantidad, por supuesto que sustituya, y otros 200 elementos que afectan al cáncer, por supuesto. Y la carne roja, no encuentran evidencia todavía concluyente y por eso está en tipo 2. En tipo 2 están los móviles. Es decir, yo no vengo aquí a dar el mensaje de que si te tomas un filete de ternera te va a causar cáncer. Por supuesto que no. ¡Wow! Vamos a entrar en esto porque veo que tienes aquí muchos apuntes, pero, claro, en ese sentido, directamente, ¿tú comes carne? No, yo durante muchos años, lógicamente, he estado comiendo carne. Nadie nace vegano, ¿vale? Yo llevo ya un año basando mi alimentación 100% en alimentos no animales, lo cual no significa que yo siga una alimentación 100% saludable. Yo tengo un objetivo de culturismo natural, quiero competir el año que viene, entonces me importa mi rendimiento, me importa mi masa muscular y eso supone que en ocasiones hago cosas o yo hago calorías o hago cosas en mi día a día Protocolos para lograr el objetivo. que están destinados a un deportista de élite Eso o es. a un deportista. Eso es. Pero realmente... Medición. Eso es. Pero a mí lo que me hizo ver realmente, porque yo, al igual que me pasaba a ti, durante muchos años me he formado siguiendo a profesionales. Y para la gente que nos escucha, lo más sencillo. Lógicamente, pues tú no eres analista de evidencia, ni falta que hace, bastante que hace la gente que se escucha 1 hora y media de un podcast de salud, bastante ya es una persona muy por encima del promedio y pues lógicamente es más sencillo escuchar a un profesional que me lo dé mascado, ¿no? Y más o menos ver su visión. Yo durante muchos años me formé así. Ujú. Yo seguía a profesionales que me decían, el huevo tiene un montón de proteína de alta calidad. Yo he llegado literalmente a decir en vídeos, las grasas saturadas son necesarias para la producción de testosterona y de ciertas hormonas. Yo he dicho todo eso. Yo me he formado, he leído esa parte. Hasta que un día, en lugar de formarme a base de otros profesionales o a base de la comunidad a nivel universitario y demás, me formé en análisis de evidencia científica. Entonces lo que hice fue dejar a los profesionales e ir a ver lo que decía entonces la ciencia. Y fue ahí cuando me di una hostia de realidad que dije, bueno, pues he estado equivocado mucho tiempo, he dicho cosas que realmente no se sostienen en la evidencia y ahora no me queda otra que decírselo a mi público y cambiar. Y eso hice. Voy a ir contigo, pero principalmente solo viéndose a los dos, estando en sillas totalmente y diametralmente opuestas, los dos tenéis un gran aspecto. Los dos estáis fuertes. Es que muchas veces no es tanto lo que comes, sino esto y tu ambiente. Hay gente que come súper bien, que está mal de aquí y le sale un cáncer. Entonces, muchas veces la enfermedad son más otros factores que la propia alimentación, porque el organismo es una máquina adaptativa impresionante. Ahora, es verdad que hay que darle lo mejor para que esté en sus mejores cualidades. En tu caso, ¿qué tipo de alimentación llevas? Para que la gente también tenga un contexto tuyo. Vale, iba a decir algo de los estudios, pero voy a dejar ese tema cerrado ya. Volveremos seguramente. Volveremos. Pero vamos, yo creo que fiarse de la palabra de las personas para sacar conclusiones es una, Estoy de acuerdo. es una cagada. Estoy de acuerdo. Pero al final, En tu alimentación, quiero que la gente lo sí, sepa. yo soy paleo, o sea, yo tengo una base alimentaria de alimentos de origen animal. ¿Qué comes? Yo en mi plato puedes encontrar pues un buen trozo de ternera con un trozo de mantequilla, un brócoli y un boniato. Se puede ser una comida perfectamente, puedo haber picado un poco de encurtido, haberme tomado un caldito de hueso como aperitivo. Y luego, pues fruta suelo tomar una al día, que suele ser siempre post-entreno o cuando rompo el ayuno, un poco para que la glucemia pues, no sea tan elevada o aprovecharla estratégicamente. Pero yo como mucha carne, mucho pescado, muchos huevos, acompañado de muchos vegetales. Evitando cereales, legumbres, que supongo que luego abriremos el melón. Pero él está hablando de la carne y el cáncer y decía que cuando la calentamos, dependiendo del método de cocción, pues aparecen ciertas sustancias que pueden ser cancerígenas. Realmente yo me pregunto varias cosas. Lo primero es, estaríamos extintos. O sea, si realmente ese fuera el problema del que nos produce cáncer, estaríamos extintos. El problema del cáncer es multifactorial y viene de otros muchos factores. Esto es simplemente una pulguita que además tiene el cuerpo, tiene mecanismos para poder defenderse de ello, ¿no? Entonces, ahí no me preocupa. O sea, el fuego se hizo para hacer carne y llevamos mucho tiempo comiendo carne. De hecho, es como decirle a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tarabuelo, a tus ancestros hace 40 años que todos estaban equivocados porque tenemos que ser veganos. Y eso es algo moderno, es una moda.
Nunca antes en nuestra historia evolutiva hemos sido veganos y el cuerpo no está preparado para ello. Y luego me gustaría que me dijeras los métodos por los cuales el hierro hemo, que es un nutriente esencial que necesitamos, que se estima que el 40% de los niños tienen deficiencia de hierro porque la gente tiene miedo a la carne roja y es el único nutriente que es carente en la leche materna, o sea que puede ser un poquito más bajo. De hecho, la organización de la USDA de Estados Unidos dice claramente que el hígado y la carne roja son los primeros alimentos que hay que incluir en esa alimentación complementaria a partir de los 6 meses, precisamente por el hierro hemo. ¿Por qué el hierro hemo es tan malo? Que me pregunto yo. Y luego creo que más o menos... Ah, sí, que tú también decías, o sea, al final... Joder, es lo que hablamos. O sea, la OMS está poniendo estudios del lomo embuchado del Mercadona. Pero ¿qué pasa con un jamón serrano de bellota ecológico 100%? ¿Qué pasa? La carne de pasto no está en ningún estudio de la OMS. No está en ninguno. Y no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, no sé. Bueno, vamos por partes. Lo primero, el tema evolutivo de nuestros abuelos y demás. Cuando vamos a las estadísticas, realmente comemos más carne que nunca. Es decir, esto del miedo a la carne, no sé de dónde saca esa estadística. No sé si mis abuelos tenían el goico el fin de semana y pedían hamburguesa de medio kilo, ni no sé qué clase de persona que ve el podcast realmente pues come solo carne de pasto, lo hace solo en ayunas, lo hace solo en un 10%, mantiene toda su vida ese estrés bajo control. Entonces son muchos factores. ¿Qué es lo que intenta la evidencia, lo intenta la ciencia, llegar a mostrar esa causalidad? Es decir, vamos a evitar todo este tipo de factores de confusión porque, como dice Juan, el cáncer es súper multifactorial. No querría centrarnos en enfermedades. Yo tampoco. De hecho, ni todo esto. El cáncer no es la evidencia más concluyente que tenemos. Me gustaría avanzar. Podemos hablar de enfermedad cardiovascular, de colesterol. O sea, yo no Iremos a ello, ¿eh? O sea, pero no quiero centrar un poco en el tema también de la enfermedad o de las deficiencias o de, en este caso, el hierro, sino en una también alimentación que sea lo mejor posible para nuestra vida, para nuestra energía, para tener foco, para poder desarrollarnos como personas, no solo en la incidencia de un tipo de alimentación en obesidades, en tal, ¿vale? O sea, quiero hacer un debate a nivel también de estilo de vida, ¿de acuerdo? Vale. Bien, si hablamos de estilo de vida, creo que ahí vamos a coincidir en general con Juan. Es decir, cosas como, por ejemplo, mantener un porcentaje graso relativamente bajo durante tu vida, es evidente que es superior. Cosas como, por ejemplo, no tener un gran aporte de calorías en tu alimentación y controlar es evidente. Todo lo que es guardar una relación entre el estilo de vida más saludable que entendemos por entrenar, por un menor aporte calórico, por incluso etapas donde tengamos un déficit de energía, etapas donde hagamos cierto nivel de ayuno, todo esto es evidente y es un gran porcentaje. Ahí coincidimos. La pregunta no es esa, la pregunta es, haciendo todo eso perfecto, si tenemos dos personas que hacen todo eso perfecto, si una persona incluye alimentos vegetales y otra persona incluye más carnes, grasas animales, grasas saturadas, ¿qué tipo de resultados vamos a ver en la salud? Y los tipos de resultados que vamos a ver en la salud no guardan relación con cómo te encuentras hoy. El ataque cardiovascular o el desarrollo de ciertos cánceres no avisan, no es algo que tú notes. Si tú haces todo eso bien, ayuno, actividad, alimentación real, por supuesto, todo eso va a hacer que te encuentres bien hoy. Pero la enfermedad cardiovascular se entiende y se investiga a décadas vista. Claro, vamos a ir al tema de la enfermedad cardiovascular, vamos a ir al colesterol, que es algo que hay mucha gente que... Sí, que hay que hablar de enfermedad. Hay que hablar de eso. Hay que hablar de enfermedad, porque el debate es ese. Pero hablabas de performance también, y es algo que me gustaría poner encima de la mesa. Es decir, si yo voy al gimnasio y me alimento con zanahorias, kale, legumbres, o sea, haciéndolo bien, ¿eh? Según la propuesta que tú tienes y como se te ve, que estás hecho más fuerte que el Listerine lila. Pero ya estaba fuerte antes de empezar. Vale, pero bueno. Está fuerte ahora todavía. Pero está, o sea, no sé si es buen bicho el Ángel, ¿eh? A ver. O sea, esto es comiendo verduras. Esto es a base de soja y tofu y legumbres. Así que los últimos meses. Yo no sé, más de un año ya. Vale. O sea, tú estás así, con esas tetas, comiendo legumbres. Si voy al gimnasio y me tomo lo tuyo, o voy al gimnasio y me tomo lo tuyo, un filete con boniato y no sé qué, ¿podré tirar más de press banca, que es al final lo que yo quiero? A ver, bíceps. Sí que es cierto que hay cierta evidencia respecto a la importancia de los hidratos en el rendimiento deportivo. Cuanto mayor sea el deporte exigencia a nivel glucolítico, es decir, deportes, por ejemplo, de resistencia, cuando vamos a la evidencia en un maratoniano, en un futbolista, este tipo de deportes,
hay una diferencia radical en cuanto a cómo los hidratos de carbono suponen un mejor rendimiento en este tipo de deportes más anaeróbicos. Estamos de acuerdo. Bien. Se ha quedado sorprendido, como diciendo, ¿cómo? No, pero a ver, os he invitado para que no estéis de acuerdo en las cosas, no me jodáis. Esa parte. También decir que muchas veces ponemos mucha fuerza en la alimentación y que realmente si yo estoy fuerte es por cómo entreno y por el tipo de entrenamientos que hago. Lo que te hace ganar masa muscular es el entrenamiento. Tú puedes comer toda la proteína que quieras, puedes comer toda la carne de pasto de vacas que estudiaron en Cambridge y vas a seguir igual si no entrenas adecuadamente. Pero yo no, A ver. o sea, yo esto no lo sé, porque yo hice el reto Men's Health, Vale. estuve en la portada del reto Men's Health, Te pusiste bueno, Ro, también. me pusiste fuerte, me puse fuerte, 4 meses de alimentación y de entrenamiento, y lo que realmente cambió mi físico, y os lo digo sinceramente, Sí. fue la alimentación. Es decir, el entrenamiento duro me llevó hasta un punto, pero el cincelado era el entrenamiento, no sé qué Sí. o sea, era la nutrición. Que estábamos de acuerdo, ¿no? Que es que al final también tenemos que diferenciar cuando hablamos de rendimiento de elevado, ¿no? De atletas, de gente que quiere competir, muchas veces la salud baja. No es el objetivo principal. El objetivo principal es rendir. Y yo eso lo he visto, yo llevo deportistas también. Pero tú hablas de salud. Y yo realmente lo que he visto es, en mi consulta, yo he llevado a miles de personas y yo he curado hipertensiones, he revertido diabetes, he bajado personas que estaban súper obesas y que no conseguían hacerlo con un déficit calórico, que no conseguían hacerlo con nada, con este tipo de alimentaciones. El otro día estaba en biocultura y me vino una señora que había perdido 54 kilos en un año. Y estaba súper feliz la señora, sin efecto rebote, sin nada. Y yo es lo que veo, que realmente cuando aplico mi método de nutrición, funciona. Cuando la gente está enferma y les ayuda. Y no es cambiar ultraprocesados por comida real. No. Es gente que lo ha probado todo. ¿Y cuál es ese protocolo? Una dieta paleo, practicando el ayuno, intentando pues volver a hacer deporte. También nosotros hablamos mucho del contacto con la naturaleza, del sol, un poco volver a los orígenes. Yo siempre, en mi primer libro, lo escribo, o sea, y está documentado científicamente. Tenemos un genoma fijado hace 40.000 años. O sea, el genoma es la base de nuestra fisiología, de nuestra genética, de todo. Somos seres del Paleolítico, somos Homo sapiens. El Homo sapiens tiene 300.000 años. Y realmente muchas veces esperan información de hace 40.000 años. Y no se trata de volver a las cavernas, pero sí que se trata de utilizar la tecnología moderna, que sea interesante, pero también espera mucha información de cómo nos comportábamos. Y hace 40.000 años no existía la agricultura. Y hace 40.000 años aquí en Europa había una glaciación. ¿Qué comeríamos durante una glaciación? Si es que el Homo sapiens acabó con toda la megafauna del planeta, que es todo multifactorial, que el clima, que todo, sí, pero que nosotros eligiéramos mamut porque daba de comer en una glaciación mucho más que recolectar o animales pequeños, fue un detonante. Entonces, todo esto es lo que yo hablo que es importante también entender para comprender cómo tenemos que alimentarnos hoy. Pero en ese sentido, si tú hablas de la evolución, el hombre del Paleolítico no tenía tecnológicamente lo que tenemos ahora para poder vivir los años que podemos vivir ahora. Es decir, la tecnología de los alimentos también puede ser beneficiosa para nosotros y saber Sin más duda. cosas Sin que duda. no lo que hacían nuestros ancestros. Pero es que esto es lo típico que... Sí, por eso digo que toda la tecnología y todos los conocimientos que tenemos hoy en día, pues también hay que aplicarlos dentro de una coherencia, ¿no? Pero mucha gente me dice, no, es que la esperanza de vida es que es muy alta hoy, antes se morían con 30 años. Bueno, eso es mentira. O sea, ya hay estudios científicos que han demostrado y han encontrado restos de gente muy longeva. Pero es que lo importante es que, claro, antes no teníamos medicamentos, antes teníamos que dar a luz en una cueva, antes teníamos que huir de un león. O sea, ahora hay condiciones muy buenas para que nosotros podamos vivir mucho. Tenemos comida siempre, no hay épocas de escasez. Y lo más importante es que hoy en día estamos alargando la muerte. Porque vivir 10 años en una silla de ruedas, en una residencia, con Alzheimer, sin ni siquiera reconocer a tu hijo, no es vivir. Pero esa persona ha vivido 10 años más de lo que podía ser. Antes los cazadores-recolectores lo que hacían era dejarse morir. Que no digo que haya que hacerlo y no saquemos las cuentas de contexto, no nos volvamos locos, ¿no? Pero esto está documentado, que yo soy un señor que ya no estoy aportando al clan y se iban a una esquinita que se lo comiera un oso porque ese oso después iba a dar de comer a nuestro clan. O sea, era todo un ciclo. Y eso es algo que también hemos perdido mucho, que es la esencia con la naturaleza. Pero eso es un melón que podemos abrir después. Vale. Sí que he hecho muchas cosas. Sí, voy a intentar contestar a todo lo que ha comentado. Una cosa es la intervención que tú haces en clínica, es decir, tener una persona, ¿cómo hago mejorar a esta persona? Un ejemplo muy claro. Si una persona viene fumando 2 paquetes de tabaco a la semana, si le bajo a 5 cigarros, esa persona es una mejoría y a lo mejor si le bajo a 0, no lo logra. Entonces, ¿qué hacemos primero? Le damos unos parches de nicotina, le bajamos a 5, lo hacemos gradual. Eso no significa que fumar 0 no sea lo óptimo.
y a lo que tenemos que aspirar. Que una persona que, bueno, primero ha mencionado que a pesar de hacer déficit calórico no perdían peso, eso es imposible. Una persona puede ¿Y una persona con la tiroides afectada? Da igual, si hay un balance de energía, si hay un balance de energía negativo. ¿Has llevado personas con hipotiroidismo? Por supuesto. ¿Y has visto cómo engordan comiendo 4 granitos? Cuesta más generar balance de energía negativo. Si el déficit de energía negativo se da, pierden peso Pues siempre. puede haber un déficit pequeño y que no pierda peso. Bueno, vamos a ver ahora también la contradicción de Juan Bola. Él dice que durante unas semanas te hacen un formulario y no te acuerdas de lo que comes, pero él se fía al 100% de la gente que viene a su consulta y le dice exactamente las calorías que ha comido y que no estaba en déficit. Pero es que yo no hago déficit calórico. O sea, yo no hablo de calorías. Lo importante es... Tú logras un déficit calórico mediante otros medios. No. Yo les doy comida real y les digo, cómete esto primero, come grasa y proteína, come muy despacio, sin televisión, sin nada, disfruta de la comida y tu centro de saciedad cuando estés lleno te va a avisar. Vale. Pero si tú comes con la televisión así, te vas a comer más de lo que de lo Genial. Y pierden peso sin déficit calórico. ¿Verdad? Correcto. Ok, pierden pasa? grasa sin balance de energía. Negativo. Hormonalmente se regulan la leptina, el centro de saciedad. Y pierden grasa sin déficit de energía. ¿Correcto? Es decir, tú regulas esas hormonas. Sí. No puede ser que al regular estas hormonas mejore su actividad, mejore su bienestar y por lo tanto el déficit calórico se dé con más calorías. ¿Pudiera ser esa opción? A ver, el déficit calórico yo no digo que no funcione, porque si tú a una persona le quitas alimento, seguramente pierda peso. O sea, el déficit calórico, para que la gente entienda Sí, perfectamente, claro, es hubiéramos tenido que empezar por ahí. básicamente comer menos o meter menos gasolina de la que gastas. Correcto. Gastar más gasolina y, por lo tanto, Eso es. Tu cuerpo no tiene otra opción que utilizar tus reservas energéticas, que es el porcentaje graso. o sea, chapar la boca. Sí, pero evidentemente pues hay muchos medios para conseguirlo. Como él dice, si viene una persona que ha probado todo, ¿no? Que bueno, pues una vez más, no te puedes fiar de lo que te dice la persona. Sí, estaba en déficit, luego le haces, ves, No le pregunto si está en déficit. ve su alimentación y dice, yo es que no pierdo grasa con déficit. No, señora, usted no sabe contar calorías, come más de lo que piensa, el fin de come más de lo que piensa, la ensalada le echa aceite de oliva y ahí a ojo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú puedes conseguir que una persona pierda peso y mejore su salud con cualquier tipo de dieta, con cualquier tipo de intervención que le haga perder peso. Pero lo que me gustaría saber es básicamente por qué tú crees que es mejor comer poca carne Vale. y poco alimento de origen animal, ¿vale? No digo nada, pero podría ser en tu caso que tú no comes nada, tú eres vegano y es no comer carne. ¿Ok? ¿Y tú por qué crees que no comer legumbres o no comer este tipo de alimentos es mejor para nuestro cuerpo? Es decir, en mi mente, esas dos cosas son... No las entiendo. Vale, muy sencillo. Doy mi respuesta, que va a ser muy breve, y que luego Juan dé la suya. Luego, luchen. Y luego- no, de hecho, joder, creo que es guay que podemos realmente No, es hablarnos, fantástico. porque eso Es es un debate de verdad. Y los dos sabéis mucho de vuestras de Por vuestra supuesto. historia y por eso está fantástico. Me Sí, sí. encanta. Porque si cada uno habla un minuto y luego al siguiente, pues al final está... No, por eso. Sí, Quiero ya que haya ese debate y que os podáis interrumpir con respeto como estáis haciendo hasta ahora, pero Eso es. Entonces, principalmente, respondiendo a tu pregunta. luego hablaremos del Monster. Que ahí ya ¿Quiere que me cancelen otra vez? venga. Vale, principalmente, todo este tipo de cosas, de fisiología, de evolución, de qué hacen nuestros antepasados, que bueno, también la evidencia de nuestros antepasados, pues, realmente no es muy certera, hay de todo, hay antepasados más recolectores, hay de todo. Pero bueno, todo esto, No hay un vídeo que te diga, Eso. "Ah, eran esto. Eso, todo- por ahí". Pero todos comían carne. no hay fotos, eso es. Pero todo, la dentadura, nuestro pH, el tamaño de nuestro estómago, todo este tipo de cosas son simplemente mecanismos, son pistas que nos dan y generan una hipótesis. ¿Ok? Esto es lo más importante de la ciencia. Buena. Juan está generando hipótesis. Oye, si tenemos colmillos, será porque podemos comer carne. Si tenemos un pH más preparado para la carne, será porque, oye, nos puede ser interesante. Si la carne es un alimento ancestral que ha estado siempre, estaremos más adaptados. Todo esto son hipótesis. Vale. La ciencia toma la hipótesis como el punto de partida, como el punto inicial. Como tenemos esta hipótesis, vamos a contrastarla. Vale. ¿Y cómo se contrasta? En un ensayo clínico con 2 grupos aleatorizados. Vale. Y ahí se ve. Pero dime, ¿por qué tú crees que comer poca carne es mejor? Porque es lo que indican los ensayos aleatorizados en humanos cuando se comprueba este tipo de aspectos. Cómo funciona la grasa saturada, la grasa animal, en todo tipo de finalidades, elementos que queremos evitar, como es el evento cardiovascular, el desarrollo de cáncer, Entonces, todo ello. Tu tesis es mejor una alimentación vegana que una alimentación
paleo o carnívora. No es mi tesis, ¿ok? Es la tesis, es lo que realmente concluye la Sociedad de Aterosclerosis Europea en 2017, Ok. en su generación de consenso, porque todas las líneas coinciden. No es mi opinión, que como he dicho, mi opinión está en lo más bajo Entiendo. Pero de la tú, cadena. pero tú como persona, sigues ese camino porque crees que es lo mejor. No, yo voy a la ciencia y digo, hostia, es cierto que si vas Sí, a la sí. ciencia, solo hay esta conclusión. Vale. No voy a la ciencia con mi sesgo a ver qué encuentro en la ciencia que coincida conmigo. No, veo toda la ciencia y digo, no hay otra. Y en tu caso, Yo creo que no está viendo toda la ciencia. O sea, Genial. yo es lo que creo, porque realmente otra vez, tú hablas... sí, pero antes de responderle a él, Sí. yo te preguntaba a ti. Sí, sí. Tú, ¿por qué crees que los garbanzos, por ejemplo, no te los tienes que llevar a la boca? Yo, no es que no te lo tengas que llevar a la boca. Yo muy de vez en cuando pues me tomo unos garbanzos, ¿por qué no? Yo me voy a Madrid. Monster, o sin Monster. Monster no tomo, fíjate. Productos cerveza? hechos por el humano, no ¿Cerveza? así tan procesados. ¿no? ¿Cerveza? Cerveza, pues de vez en cuando me tomo alguna cervecita. ¿También? No bebo alcohol. Yo por eso he empezado otra vez con los estudios, porque parece que es el INRI, ¿no? O sea, al final, otra vez, los estudios que hablan de que la grasa saturada es mala para la salud cardiovascular son estudios indirectos, otra vez con cuestionarios de alimentos, ¿vale? Sí que es verdad que hay alguno experimental, desde luego, pero también hay experimentales y tengo aquí, pero no te lo voy a dar porque me has dicho que no quieres ver más estudios y lo entiendo. No, los podemos dejar en la descripción para que quiera profundizar. Es porque no. Pero también existen estos estudios que dicen que comiendo grasa saturada y son experimentales, no hay enfermedad cardiovascular. Y los estudios que dicen que produce enfermedad cardiovascular son indirectos. Es decir, la carne roja tiene grasa saturada. La grasa saturada sube el LDL. El LDL forma placa. Por lo tanto, la carne roja es malísima para la salud cardiovascular. Y realmente, normalmente los veganos se basan solo en el LDL, que estamos hablando ya de salud cardiovascular, en las lipoproteínas, en el colesterol malo, dicen que es la principal causa de muerte en el mundo. ¡Mentira! Eso ya para empezar es mentira, porque esto lo dijiste tú en el podcast de Tengo un Plan, ¿vale? Lo dijiste o lo escuché en uno de tus vídeos, o sea, eso salió. Y al final estamos siendo otra vez reduccionistas, porque la enfermedad cardiovascular es multifactorial y principalmente depende de la inflamación, depende de la hemoglobina glicosilada, es decir, de la glicación del organismo, y depende del estrés oxidativo, además del tabaco, del estrés, de todo ese tipo de cosas. No porque tú tengas el LDL elevado va a ser malo. Pero entonces, ¿vale? en ese sentido, si hablamos del colesterol... Hemos empezado con estudios. Vale, pero hablábamos de... La legumbre y los cereales. Sí. Porque creo que no hay que consumirlos. Sí. Y no quiero perder lo del colesterol y los huevos. Es un melón importante. A lo mejor deberíamos primero terminar con el colesterol. Venga, digo yo muy breve lo de los cereales y legumbres y así cerramos el melón y entramos Yo personalmente me baso sobre todo en cosas que pueden ser hipótesis, pero que al final a mí me concuerdan, no solo con lo que yo he estudiado de nuestra evolución, de nuestra fisiología, de nuestro intestino, de nuestro estómago, de cómo te sientan unas legumbres, que muchas veces estás 3-4 horas digiriéndolas. Tú imagínate si tienes que huir de un tigre después de comerte unas legumbres, es imposible. También lo he visto en consulta, cuando yo he quitado ciertos grupos de alimento o he dicho, intenta no comer tanto de esto, y quito los cereales y quito la legumbre, realmente la gente mejora mucho en muchos aspectos. Y tenemos que tener en cuenta que es que el pan de hoy en día no tiene nada que ver con el pan de hace 100 años. De hecho, el 95% del trigo que se come hoy en día lo ha hecho el humano. Lo ha hecho el humano, no es un transgénico, no es que haya cambiado el ADN y tal, no. Hacen hibridaciones. Y yo junto este trigo de aquí de China y junto este trigo de aquí de Argentina y lo junto y tal, y en vez de ser una planta que lucha por el sol, que es enorme, se ha convertido en una planta semienana, que crece sin problemas, que aguanta mucho mejor las plagas, los pesticidas y todo ese tipo de cosas. Y en vez de tener un 2% de gluten, tiene un 60%. Que es una proteína que nosotros no podemos digerir y que realmente se ha visto en estudios experimentales que realmente puede generar permeabilidad intestinal y que es una proteína que nosotros no podemos digerir y que nos genera daño. Entonces, yo por todo esto, pues prefiero no, digamos, poner en la base esos alimentos. Yo simplemente los consumo pues de vez en cuando. O sea, yo si me voy por ahí y me apetece tomarme un pan pues me lo voy a tomar porque la vida son 2 días y hay que disfrutarla, ¿no? Lo que pasa es que lo importante no es la perfección, es la constancia. Y en la mayor parte de mi tiempo yo intento hacer las cosas con mi filosofía nutricional. Que creo que es la correcta. Vale, por un lado me alegra ver que admite que él se basa en
pues simplemente evidencia experimental. Pero hay estudios también, ¿eh? Sí, sí, Y lo sabes que hay estudios. Por supuesto, sí. Cuando evitas el otro 80%, pues puedes ir a los 20 que te interesan. El 80 es una Ahora cifra que te acabas de inventar. entraremos también en esa Bueno, parte. es una cifra que te acabas de Entonces, bueno, que algo no se digiera tampoco significa que sea negativo. Por ejemplo, la fibra no se digiere, gracias a ello llega al colon y alimenta toda nuestra flora bacteriana y mejora todo el microbioma. Entonces, por eso la fibra se relaciona con un montón de mejoría en resultados de salud y todo ello, saciedad, colesterol LDL y todo esto. Entonces, una vez más, todo lo que está planteando Juan, y bueno, yo no sé si él ha seguido mi trabajo, seguramente no, porque me tenía bloqueado después de hacerme un Reels al cual no puedo No, contestar. estabas bloqueado antes, ¿eh? Estaba bloqueado. No me digas, estabas bloqueado mucho antes porque los veganos me coméis mucho y me insultáis y me faltáis el respeto. Yo te había insultado en algún... No, pero en cuanto veo qué tal, Vale. digo, mira. Entonces, bueno, Antes de que el problema... eso hace que tengas una visión sesgada, lógicamente. Yo sí me he leído su libro entero, por ejemplo, el libro de La mentira del colesterol, me lo he leído. El engaño. El engaño del colesterol, perdón. Lo tengo comprado y me lo he leído pues, para saber qué tipo de evidencia utiliza él y ver, oye, quién tiene razón. Yo encantado de comer chuletas, os aseguro, están más ricas que los garbanzos. Entonces yo no tengo ningún tipo de interés en ello. Vale, bueno. Él te ha comprado el libro y tú le tienes bloqueado, ¿eh? Que no, le tenía y le desbloqueé, pero porque yo al final intento cuidar mi salud mental y en redes sociales tú lo sabes, que la gente falta mucho respeto y hay muchos insultos y casi siempre son veganos. Sí, pero Y ya no, me si, no intento conoce cuidar. si no conoce la otra postura, está sesgado, Juan. Pero yo la conozco. Si yo he sido vegano, tío. Yo he sido vegano. Mi madre ha sido vegana 25 años y en mi casa no se comía carne. Genial, lo que hiciera tu madre es un caso individual. Y acabó con pinchazos de vitamina B12 en el culo. demasiado. Y Genial. acabó con el hierro por los suelos. Acabó con Porque- divertículis. Por supuesto, porque hay una dieta vegetal mal planteada, como aquel que hace una dieta carnívora, y tenemos ejemplo, lo puedo poner, te lo puedo pasar, pero lo pongas en pantalla y la gente flipe, de una persona que hizo dieta carnívora y a pesar de estar en un balance de energía negativo y perder peso, llegó a un punto donde el colesterol se le veía a través de las manos y se veía directamente el colesterol en sus venas y Sí, yo lo vi también. Entonces, claro, si ponemos acaso de N1 ejemplo de gente que lo ha hecho mal, pues puedes encontrar en cualquier dieta. Pero lo que Creo- estamos hablando, o sea, al final no es una carnívora como tal. O sea, una persona para ser saludable es mejor que tenga el conocimiento de que hay que comer carne ¿Por qué? porque hay que comerla, porque es necesaria, porque ¿Qué la aporta? gente no sabe hacer una dieta vegana perfecta. Ah, o sea, vale, eso es otro tema. Si tú a una persona entonces la educas y se va a hacer una dieta 100% vegetal perfecta, con legumbres, frutos secos, cereales integrales, verdura y fruta, Va a ser peor igualmente. va a ser pero igualmente. ¿Por qué motivo? Pues por todos los problemas a nivel digestivos, por la falta de absorción de nutrientes de calidad. O sea, al final la alimentación tiene que ser de alta densidad nutricional. Tienes que comer poquito, no puede ser como un chimpancé que se pasa todo el día comiendo y comiendo y comiendo para adquirir sus nutrientes. Tienes que ser eficaz y estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para tomar nutrientes de origen animal que son de alta biodisponibilidad. ¿Por qué nuestro intestino favorece la absorción del hierro de origen animal versus al vegetal? ¿Por qué favorece la absorción del omega 3 de origen animal el vegetal? ¿Por qué absorbe mejor todos los nutrientes que están en la carne frente a los vegetales? Porque llevamos millones de años tomando esos alimentos y nuestro cuerpo se ha adaptado a ello. ¿Esto es verdad? Vale, genial. Esto es otra hipótesis. No es una hipótesis, Eso esto es ciencia, tío. No, ¿Tú no sabes que el hierro hemo se absorbe mejor que no hemo? Sí, entonces, Ah. claro, por supuesto. Entonces, no es una hipótesis. Pues por supuesto, luego tienes que ver, una vez se ha absorbido, tienes que ver qué resultado de salud da. Pues mucho más eficaz. Eso es el ensayo clínico. Es decir, si yo te digo la vitamina C, que por ejemplo es bastante deficiente en la dieta carnívora, si se absorbe mejor en uno, pero da un peor resultado de salud, o no necesita más absorción, o eres muy eficiente con ella. Menciono una vez más, todos son ejemplos de mecanismos, ejemplos de hipótesis. Juan hubiera sido muy útil hace 100 años, hubiera hecho mucho avanzar a la ciencia, pero la ciencia ya llegó a esas hipótesis hace 30 años y las empezó a poner a prueba en ensayos clínicos. A una persona, aleatorizamos, damos a un grupo una cosa, damos a otro grupo otra cosa y vemos. ¿Qué pasa con los garbanzos cuando le damos a un grupo garbanzos o proteínas vegetales y a otro grupo le damos una proteína animal? El grupo de proteína animal empeora todos los parámetros de salud. Sensibilidad a la insulina, el colesterol LDL, que ahora también, por supuesto, para entrar dentro de su tesis, dirá que no es causal. Entraremos ahora en ello, que es un tema Fantástico. muy complejo. Luego también menciona anécdotas. Si una legumbre te sienta mal y esto te sienta bien, bueno, yo me tomo un Maxibón y me sienta bien. A un fumador le das un cigarro y le sienta bien. Cuando se lo quitas, le sienta mal. Cuando tú entrenas en el gimnasio, te sienta mal. El primer día te sienta mal. Al día siguiente no puedes correr de un tigre. No he visto ninguno por Barcelona. Pero no puedes correr de un tigre al día siguiente después de hacer un entrenamiento de pierna. Y es muy saludable para tu tren inferior. Entonces, el efecto agudo no indica cuál es el efecto a largo plazo. Porque hablamos de salud a largo plazo. A 10, bueno, a 10 no, a 20, 30, 40 años vista.
Y para ello no nos podemos basar en qué nos sienta bien ahora o qué nos funciona bien de forma aguda, porque de forma aguda, si nos basáramos solo en eso, tenderíamos a incluir ciertos alimentos procesados que nos gustan más, que son más palatables, que nos sientan bien de forma aguda, no entrenaríamos, estaríamos en el sofá porque nos sientan mucho mejor y tendríamos un sesgo de qué nos hace en este momento, porque en ocasiones muchas veces lo que puede ser más eficiente para en ese momento, para sobrevivir y producirnos en ese momento, puede no ser lo mejor a nivel de longevidad. Vale, ese es un punto muy interesante y hemos llegado a un punto fantástico y me gustaría poner encima de la mesa cuán de interés comercial, mercantil, social hay en la industria alimentaria para que se sigan ciertas corrientes y se vendan ciertos productos. Pero bueno, si nos vemos la pirámide nutricional, que fue un invento que se hizo en una época en los países escandinavos, donde había una crisis muy importante, y lo que se hizo fue, dijeron, vamos a poner los alimentos más accesibles en la parte baja y los menos accesibles en lo más alto. Y entonces se ordenó así y al final, por una serie de circunstancias, hoy tenemos la pirámide nutricional como algo importante que ha marcado mucho la esencia de nuestra nutrición actual, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esta pirámide nutricional, la gran mayoría de alimentos que tú puedes producir por ti mismo están en la parte alta. La carne, los huevos, el pescado, todo lo que depende de la industria está en la parte más baja. El pan, el arroz, el tal, el no sé qué. Y realmente yo lo que veo es que la industria alimentaria no le interesa que tú, por ejemplo, hagas ayuno, que comas una vez al día, o que exactamente, que en vez de comer un mogollón de comida con una densidad nutricional, es decir, muchos nutrientes por pocas calorías, tú consigas todo lo que necesitas y tu cuerpo ya no te pide más. Eso no interesa. ¿Qué pasa con estos alimentos que encontramos en la base alimentaria, como por ejemplo el pan, por supuesto los ultraprocesados, la fruta? Todos esos alimentos al final lo que llevan es a comer más. Porque los picos de glucemia llevan a una hipoglucemia que te lleva a tener más hambre, porque realmente el centro de saciedad queda trastocado con todas esas hiperinsulinemias que se generan constantes. Yo siempre digo que la sociedad actual es glucodependiente. Solo utiliza glucosa como sustrato energético y los niños nacen en cetosis. ¿Qué hay de peligroso en utilizar la grasa como sustrato energético cuando los niños nacen así? Cuando la leche materna les mantiene en cetosis. Es así. ¿Qué hay de peligroso en quemar grasa como sustrato energético? Es el mayor tanque de energía que tenemos. 130.000 calorías de grasa almacenada en una persona sana y solo 1.500, 2.000 de glucógeno, que es la glucosa que se conserva en el músculo. Entonces, realmente la grasa es importante utilizarla y realmente todas las pautas alimentarias actuales nos llevan a no utilizar esa grasa y a ser dependiente del alimento cada 2 o 3 horas. Vale, lo primero es decir que la pirámide nutricional ya quedó delegada. Ahora lo que se utiliza es el plato de Harvard y las guías nutricionales. En estas guías nutricionales no aparecen los cereales en la base, es decir, eso se eliminó. En la base aparecen verduras, frutas, tubérculos, creo que aparecen legumbres también, los frutos secos ligeramente por encima. Y es cierto que la carne, por ejemplo, carne, huevos y pescado aparecen en menos frecuencia, ¿no? Algo dentro de ese plato como en un 20% del plato. Ya no se El plato de Harvard, para que la gente tenga una idea, sería como dividir el plato en 3 porciones, Eso es. la mitad del plato verduras, Sí. un cuarto proteína y el otro cuarto carbohidratos. Eso es, eso es. Y estas guías nutricionales, una vez más, se basan en toda la evidencia recolectada en este tiempo, pero más allá de eso, más allá de lo que marque las guías nutricionales, que una vez más, estas guías no te indican comer cereales, pan blanco, ni azúcar, ni procesados. Esa es una cuestión de la industria, que es una cuestión de oferta y demanda. Lógicamente, no sé vosotros, pero ya hasta donde yo sé, el mercado no está lleno de frutas, verduras, legumbres. O sea, esto es lo más complicado de vender si pensamos en este tipo, ¿no? Oye, si hay algún tipo de interés económico, ¿no? Y por lo tanto, si hay un interés económico, se va a favorecer más estos productos porque no los quieren vender. Bueno, entonces, explicadme por qué se reconoce a España en el mundo. Es decir, ¿a España se reconoce por los garbanzos o por el jamón? ¿Por todo el pescado en el sur de España? ¿O por todo el marisco en el norte de España? ¿O por la tortilla de patatas? ¿O por todo este tipo de cosas? Todos los intereses. Precisamente una industria que es más potente a nivel palatable, toda la industria de la comida y eso. Yo ahora mismo, soy vegano, voy a un centro comercial y voy y me encuentro con suerte, tengo 2 opciones de 25 en un centro comercial. Si la industria está intentando que yo coma más vegetal, me lo está poniendo complicado. O sea, no sé dónde está el interés. Luego, una vez más, sigue el dinero y llegarás a la conclusión. No solo este tipo de eso. Es evidente que la marca España está muy relacionada con productos animales y forman parte de lo nuestro y por lo tanto afectar a eso sería un problema. De hecho, tenemos la campaña
lo nuestro, donde con compañías como El Pozo y demás se les hizo un patrocinio para proteger este tipo de productos cárnicos, como son el pavo, el jamón y todo este tipo de cosas. Y luego, incluso si vamos al supermercado, la carne tiene un IVA reducido y la hamburguesa de soja no. Menos mal. Yo ya te digo que a nivel de industria es un tema muy complicado, que nosotros mismos no sabemos lo que está pasando porque sabemos un 1% de lo que pasa en el mundo y a saber, pero también hay muchos intereses. Se está haciendo carne sintética y se está intentando evadir el consumo de carne de otras maneras. Pero ya te digo que para mí este es el peor, o sea, el menor de nuestros problemas en un debate vegano-carnívoro, sinceramente. Lo que dice la industria o deja de decir. Porque eso ya es empoderar a la gente que sepa lo que quiere y a partir de ahí tomar decisiones en un mundo hostil que es su supermercado. Porque eso está lleno de mierda. Es decir, dentro del pollo que consumimos, ¿estáis los dos de acuerdo, y que no sirva esto de precedente, que el pollo que puedo comprar en cualquier supermercado no me está haciendo un flaco favor a mi salud? Yo creo que sí. Ahora, es mejor opción que otras. O sea, ¿Es mejor que un Monster y garbanzos? seguramente. Que los garbanzos no creo. Yo creo que sí, pero este es el debate. Pero sí que es verdad que lo que quieres abrir es un buen tema y es lo que... Yo lo digo tenemos que porque tener. Sí, también tú decías, pues el pan que se hacía hace 100 años no es lo mismo. era muy diferente que el pollo que mi abuela comía. desde luego. Un tipo de pollo pues que ha pasado unos procesos diferentes, o las gallinas, los huevos que comemos también, pues no son... No son iguales. Los huevos de unas gallinas que están ahí comiendo todo el rato sin parar. O la leche. El otro día hablábamos de la leche y decía, pues una vaca que la inseminan porque sí, le quitan el ternero, le dejan ahí produciendo leche sin parar. Sí, sí, eso es muy heavy. Pero es lo que te digo, o sea, nosotros, todos los que nos dedicamos al mundo paleo, siempre decimos que lo mejor es optar por alimentos criados en libertad. Y si puede ser de pasto o mínimo ecológico. Y yo sé que todo esto no se lo puede permitir todo el mundo, pero es la gente que sí que puede, tiene que hacerlo. Porque es que hace, yo qué sé, 20 años había aguacates en el Corte Inglés, pero no había más. No había ni chocolate negro en los supermercados. Y el consumidor fue el que quiso que hubiera aguacate. ¿Y qué hizo la industria? Poner aguacates. Y puso chocolate negro. Pero eso lo hizo el consumidor. Entonces, la gente que pueda permitirse comprar carne de pasto, carne bien criada en libertad, que es como tienen que estar, cuando realmente mejoran la biodiversidad, reducen los gases de efecto invernadero, están utilizando tierras que no son cultivables, que vas a los campos y es que ya no hay animales, también previenen incendios, pues todo eso es lo que nosotros defendemos, que pues favorece eso porque en un futuro habrá más y será más barato. Eso es lo que decimos, que realmente si comes mucha carne, pues lo suyo sería que fuera así. Y espero que aquí estemos de acuerdo. No demasiado, no demasiado. Bueno, primero, si, como dice Juan, asumimos que el trigo que nos llega, que los cultivos que nos llegan no son de la misma calidad que hace 50 años, pues si a ti el que no te llega es de la misma calidad, el que toma el pollo y el que toma la ternera que te estás comiendo después, ni te cuento de qué puede ser. La calidad. Entonces, igual, evidentemente, los pollos hoy en día, cómo se crían, cómo son hormonados, no, perdón, cómo son Eso está incluso prohibido. seleccionados genéticamente para que constantemente estén creciendo y llegan a un punto antes para venderlos, y tampoco coincido, y no es mi campo de especialidad, podría citar evidencia en ello porque lo he visto para saber lo que voy a decir, pero no es mi campo que está más especializado, es que incluso a nivel a nivel medioambiental, definitivamente no es más sostenible el que tú críes a terneros, cerdos y demás, y luego te comas el cerdo o la ternera, a que directamente tú vayas a la fuente y seas tú el que te comas la soja, las legumbres, los tubérculos y demás. O sea, la matemática es inviable. Es inviable cuando tú tienes que alimentar primero un animal durante no sé cuánto tiempo, con no sé cuántos campos de cultivo, para que luego te llegue a ti, me digas que eso es más sostenible a que tú directamente vayas al campo de cultivo. Claro, pero es que aquí no hay un tiene que tema... haber animales comiendo pienso. Y tú lo que estás favoreciendo es el monocultivo, que eso es una aberración, los monocultivos. Porque realmente el campo tiene que ser campo. Y los animales tienen que estar en ese campo comiéndose las malezas que van creciendo. O sea, ellos coexisten con la naturaleza y lo han hecho siempre y tienen que seguir haciéndolo. Y cada vez hay menos animales allí. Y tienen que estar allí. Pero el monocultivo es una locura. Y siempre decís, no, es que la gran mayoría de piensos, pues todo lo que se cultiva, un porcentaje muy alto es solo para animales. El 80% de lo que se cultiva en el mundo de soja, por ejemplo, se destina a hacer aceites vegetales de mierda. Y con el residuo que queda de eso se hacen piensos. Pero es que los animales no tienen que comer pienso.
tienen que estar en libertad. Hay un tema en el debate carnívoro-vegano Sí. que mucha de la opción vegana, aparte de un tema saludable o aparte de un tema, como tú postulas, ¿no? Para vivir mejor, es por un respeto a los animales, ¿no? Y una... ¿no? Bueno, yo le diría Una- una vez más a nivel matemático, le diría a Juan que cómo hacemos sostenible si él cada día quiere comer carne y la población siguiera su consejo y cada día quisiera comer carne, cómo hacemos sostenible que las vacas no estén pastando por ahí y vamos cada día... A nivel pues, planetario, claro. sería insostenible, exacto. Ujú. Es decir, la industria ganadera intensiva existe por algo. Existe para dar una solución a una demanda de la población que, como hemos dicho antes, la gente consume cada vez más carne y cada vez más productos animales. Es decir, si realmente O sea, pensáramos... consumimos carne por encima de nuestras posibilidades. Hombre, Pero la tendencia ha sido a la baja, ¿eh? Yo no sé si has visto Pero gráficas de la UNA él estaba diciendo que de carne. El consumo de carne se está manteniendo o va a la baja. O sea, no es que haya un pico. pero estamos comiendo más carne que nunca en la historia de la humanidad. Es decir, Realmente humana- se ha mantenido en las últimas décadas, se ha mantenido desde los años 70-80. Yo tengo gráficas. Pero bueno, que no hace falta si queréis ni sacarlas. Pero quiero ir a por el tema del colesterol, ¿vale? El tema del colesterol, que es un tema que hemos hablado mucho en el podcast, y el tema del omega 3, ¿vale? El tema del omega 3, yo me suplemento por la mañana con omega 3. ok. ¿Estoy haciéndolo bien? Vale, yo te diría que en qué evidencia te basas para tomar esa decisión. En que te lo ha dicho un profesional, que hemos dicho una vez más que es la parte más baja de la evidencia. Entonces, una vez más, el omega 3 primero se hace un razonamiento. Se dice, ostras, si el omega 3 es importante para nuestro cerebro y en este tipo de intervenciones en nuestro cuerpo, vamos a ver si más omega 3 es mejor o la suplementación con éster es mejor. ¿Tú tomas? No, yo no tomo omega 3. Entonces, lo que se hace es un ensayo clínico donde se ve cómo afecta el omega 3 en cualquier resultado de salud. Colesterol y demás, sensibilidad a la insulina, todo este tipo de... ¿Y el estudio que dice? Que no hay ningún tipo. En personas sanas no hay ningún tipo de resultado positivo de salud. No se puede citar un ensayo clínico que encuentre mejoría de salud cuando suplementas con omega 3. Wow. Salvo que hay casos de a lo mejor personas que ya han tenido un evento cardiovascular donde quizá la suplementación, porque seguramente desplace otras grasas más saturadas, Vale. pero es más por la sustitución en sí, no porque el omega 3 realmente tenga un potencial. Una vez más, esto es Instagram, YouTube y demás, y aquí parece que sí. Te vas a la EFSA, a las guías nutricionales de la Unión Europea y miras cuál es la cantidad de omega 3 mínima. En la LA-sí, de EPA y DHA no hay una cantidad mínima porque no hay evidencia para recomendarla. bueno, ¿Tú tomas omega 3 por la tomo mañana? omega 3 la primera comida que hago, que suele ser a las 12 o a la 1. Y claro, aquí podemos empezar a hablar de lo que yo creo que es importante, que es entender nuestra fisiología. Muchos de esos estudios que tú nombras realmente son cortoplacistas. Son 6 meses tomando omega 3, un año tomando omega 3. Pero realmente lo que tenemos que entender es que cada célula que tenemos en el organismo, tenemos 36 billones de células, todas ellas tienen una capa bilipídica donde se forma con omega 3. ¿Vale? Entonces, con DHA y EPA, de hecho, no con ALA. Pero bueno, la cuestión es que también entran otros ácidos grasos ahí. Por ejemplo, el omega 6, el que es rico en aceites vegetales, en ultraprocesados, en pues todo ese tipo de cosas. No quiero entrar en otros alimentos. Y lo que sucede es que si tienes mucho omega 6 frente al omega 3, se genera más inflamación. ¿Vale? Entonces, lo que hace el omega 3 es que tus células tengan un buen balance de esos ácidos grasos, porque encima son competitivos y luchan entre ellos y evitan la conversión, o sea, es como que yo quiero estar más presente. Y el omega 6, cuando está en equilibrio con el omega 3, como tiene que estar, se ha visto que en sí produce mucha menos inflamación porque activa menos las rutas de inflamación como la COX-1, la COX-2, la producción de prostaglandinas, de citoquinas, de cosas que se ha visto que mejora. Entonces, esos estudios que tú me hablas seguramente serán cortoplacistas, porque cuando tú empiezas a tomar omega 3, hasta los 2 o 3 años no empiezas a ver cambios en tus células y no empiezas a ver los beneficios reales que tiene el omega 3. Vale, yo te preguntaría en esa evidencia que tú mencionas, primero, ¿qué tipo de evidencia es? ¿Es un ensayo clínico o es un estudio observacional? Hay estudios experimentales con omega 3 que han visto muy buenos resultados. ¿Qué es un estudio experimental? ¿De cuánto tiempo? Pues no te sabría decir el tiempo, pero yo los he leído y los he visto. Ahora no me acuerdo del tiempo. ¿Puedo citar uno? Podría citarlo, tranquilo, que también estará con todos estos. Vale, genial. Otro detalle, ¿cómo igualas por factores de confusión? Es decir, el omega 6 está en un montón de alimentos, como bien sabrás, procesados, ¿verdad?
cómo igualas por factores de confusión de lo que yo menciono y recomiendo, que es un vegetal integral, que es nueces, que es frutos secos, cómo igualas ese factor de confusión. ¿Qué es un factor de confusión? No entiendo. Cuando si tú dices omega 6 malo y omega 3 bueno, y en omega 6 están metiendo por los ultraprocesados, las grasas hidrogenadas y todo tipo de omega 6 de procesados, no puedes compararlo con pescado azul, ¿no? Vamos a comparar el omega 6. No comemos omega 6 o omega 3, comemos alimentos con todo lo que incluye en su matriz. Entonces, para ir a ver resultados de salud, tenemos que comparar un alimento contra otro. En este caso, por ejemplo, las nueces contra el pescado azul. Y en ese caso, en los ensayos clínicos aleatorizados en humanos, con un resultado de salud, se ve siempre mejoría de nueces versus pescado azul. Y por ello, no lo digo yo, no lo dice Juan, vas a las guías nutricionales y no hay una cantidad mínima, porque no hay evidencia para ello. Entonces, una vez más, te estás basando en una idea fisiológica, en establecer una hipótesis que luego no se demuestra en los ensayos. Entonces, la hipótesis está bien, pero no se muestra en los ensayos. Es decir, tú te basas en fisiología. En fisiología y tú te basas y en estudios, porque hay estudios también, aunque él diga que no, pero existen. Y estudios que relatan cómo funciona nuestra fisiología, cómo se absorbe, cómo no. Voy a ver si encuentro... Dale caña, mientras yo cuento cosas. Ok. Vamos, estamos en un momento tenso. Bueno. En el que Ángel está buscando... Es Juan Bola, en Instagram, un Reels, ¿vale? En el cual él indica... Ahí le tienen, ¿no? Creo que bueno, la gente lo puede ir, está en su Instagram, no que lo vaya a borrar ahora, ¿vale? Lo leo. Yo también, bueno, hay sí. mucho ahí. Pues voy a leerlo. La importancia de mantener una proporción baja de omega 6, omega 3 para reducir el riesgo de enfermedades autoinmunes, asma y alergias. Ok. Juan Bola utiliza este estudio para mencionar, corrígeme si me equivoco, que las nueces no serían un fruto seco interesante en parámetros de salud porque desequilibrarían... No. Yo ¿No? utilicé este estudio. Dilo entonces, yo utilizo este estudio para hablar de la importancia del rato omega 6, omega 3. Vale. En el vídeo yo al final hago mis hipótesis. Cuando yo divulgo en mis redes sociales, yo hablo de mis hipótesis y utilizo estudios para verificarlo. Entonces, en ese vídeo concreto que tú pones, yo pongo 4 o 5 estudios diferentes que hablan de lo que yo digo. Y justo en ese momento hablo de la importancia del rato omega 6, omega 3. Bien. Perfecto. Solo justifico eso con ese estudio. Genial. ¿Qué tipo de estudios? Es un estudio de reseña, de escritura del doctor Dinican Antonio, que es más profesional que tú, que yo y que todos los veganos juntos, y que es buenísimo y que habla de cómo reúne toda la evidencia que va viendo por ahí, porque también esto se trata de hacer hipótesis y habla de que el exceso de omega 6 en el organismo, cuando está bajo el omega 3, es un problema de salud. Ok, es una revisión, es decir, ni siquiera llega al menor nivel de evidencia, es una revisión, como dices, es casi un artículo de opinión, entonces ese debe ser que sí le vale. Los metaanálisis de estudios observacionales no, pero una revisión de una persona solo sí, ese pero que es muy buena. Estudio justo que he puesto le cae muy bien. Detalle, ¿sabes? Ok, vale. Bueno, tenemos aquí... Pero aquí me estás atacando, esto no es un debate, tío. Tenemos a James, ¿ok? Y tenemos a James O'Keefe, ¿ok? Estos son los dos autores del estudio que tú has utilizado. ¿Has leído los libros de Dinican Antonio? Vale. Muy buenos. Estos son... Vale, genial. Este es el estudio que tú has citado como un estudio válido. Es decir, autores en los que tú has dicho son confiables. ¿Me puedes decir cuánto colesterol LDL recomiendan estos dos autores? No. Ok, ya te lo digo yo. Entre 50 y 70 miligramos. Eso no lo sé. Ya te lo digo yo. Pero escúchame, yo... ¿Qué quiere decir 50 y 70 miligramos? Eso hablamos... Espera, vamos a abrir este melón ahora. Yo, al final, tengo mis propias hipótesis, que eso es lo bueno del mundo, de estudiar, de aprender, de no dejarte guiar por lo que dice uno o dice otro. Yo justo uso ese estudio porque me parece interesante el análisis que él hace del omega 6 y el omega 3, no del colesterol. Del colesterol yo tengo mi propia hipótesis. Y por eso tengo un libro donde explico lo que yo pienso. ¿Y qué piensas? Muy buen nexo. ¿Qué piensas del colesterol? Bueno, yo pienso que no es causal, es decir, que por tener LDL más alto no vas a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular, que ellos dicen que sí, que cuanto más alto sea el LDL, más riesgo tienes, que es causal. Y yo digo que no, que es como una casualidad. Puede ser o no puede ser. Y también defiendo que la carne ya hemos entrado y no quiero entrar. Básicamente eso, ¿no? Vale, para mí este ha sido el motivo por el que he venido a este debate, porque considero que hay vidas en juego. Entonces, cuando se minimiza el LDL, que es literalmente, posiblemente la mejor evidencia con la que contamos en nutrición, incluso a nivel de evidencia de medicina, contamos una vez más, ha dicho Juan, ellos dicen, ¿quién son ellos? ¿La Asociación Europea de Aterosclerosis? ¿Esos son ellos?
Podría ser también. Vale. ¿Por qué no? Bien. La Asociación Europea de Aterosclerosis, todas las revisiones metodológicas, incluso ensayos clínicos metodológicos que se establecen antes de hacerlos, es decir, a diversos grupos de investigación se dice, vamos a analizar esto, estos van a ser los criterios, no sabemos cuál va a ser el resultado, ahora realícense el estudio. Con 170.000 personas de estudio durante años buscando el impacto del colesterol LDL en la enfermedad cardiovascular. Este autor, que a Juan le gusta para unas cosas, otro no, lo que he mencionado, basa la evidencia y lo que me gusta sí, lo otro lo descarto, recomienda entre 50 y 70 miligramos, es decir, lo más bajo posible el colesterol. Basa la EFSA, el colesterol, las grasas saturadas son las menores posibles en el contexto de una dieta sostenible. ¿Por qué? ¿Por qué llega la Asociación Europea a un consenso máximo? Principalmente porque se juntan todas las líneas de investigación, no una hipótesis, todas. Primero, tenemos con plausibilidad biológica, cómo las partículas de LDL pueden afectar de diversas formas. Como bien tú mencionas, cuando se oxidan, es uno de los factores que pueden afectar, por eso afecta cuando tenemos un porcentaje graso alto, un estrés, un problema que conlleva que esa oxidación de las partículas de LDL sea un problema. Tenemos también el fenómeno que se conoce como transitosis, que es la capacidad que tienen las partículas de LDL, transitosis, de entrar en los vasos sanguíneos y atravesar células por su tamaño. Okay. Es decir, incluso sin daño en la pared endotelial podrían traspasar. Y luego, el tercer punto, que a nivel de plausibilidad biológica se utiliza, es el daño en la pared endotelial, que también afectaría. Todo esto hace, estas guías marcan una vez más una línea. Dice, vale, tenemos el mecanismo fisiológico, se ven humanos, se ven mamíferos, tenemos esto in vitro, vamos a verlo observacional. Todos los estudios observacionales, diferentes personas, incluso, por ejemplo, la revisión del ensayo de Mann de 1997 en personas que tenían una alta conciencia de su estado de salud, de hábitos muy nutricionalmente, incluso a nivel deportivo, positivos, todos los estudios en los veganos de Loma Linda que están en la misma sociedad, en la misma zona, pero unos son veganos, otros son piscifactorianos y otros son... y también se ve el contraste de hipótesis. Tras todo eso, se establecen, una vez más, 170.000 personas estudiadas en más de 17 ensayos clínicos buscando exactamente el resultado de salud y se ve una vez más que por cada reducción del colesterol, que además no es una reducción, no es una imagen en un momento puntual, es toda tu vida, cuanto más expuesto estés a ello, cuanto antes le pongas solución, mejor de cara a tu salud, mejor de cara a tu longevidad. Y todo esto, por si fuera poco, además se junta con evidencia mendeliana. ¿Qué es la mendeliana? Cuando la naturaleza, que tanto le gusta a Juan, genera ya de por sí una diferenciación. Cuando un gemelo nace y uno tiene un gen que es más dado a generar colesterol y otro es mejor respondedor al colesterol y lo sintetiza menos. Y se ve como incluso puede haber eventos por debajo de los 50 años y hasta en casos extremos de este tipo de degeneración a nivel genético, hasta en eventos incluso en adolescentes con menos de 15 años. Todas estas evidencias, cuando se juntan, todas, la plausibilidad, los observacionales, los ensayos, la randomización mendeliana, se junta todo y entonces es cuando se hace una generación de consenso, que significa que todos los organismos tienen el consenso de que el LDL es un elemento causal independientemente del resto, que por supuesto el resto importa. ¡Wow! Esto se lo tenía preparado, seguro. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Sí, para mí esto es importante, la verdad. Es importante, pero también a mí me fastidia que tú te endioses y que digas que hay vidas en juego y que por eso vienes aquí, porque yo digo que el colesterol no es malo. Si el colesterol es malo y tú tienes un libro diciendo el engaño al colesterol, hay vidas en juego. Hay vidas en juego, pero tú no tienes la razón absoluta. Ni siquiera la gente que tú estás nombrando. Por supuesto. Por eso no he nombrado gente. Nadie la tiene. Por eso no he nombrado Porque gente. sabemos bien poco de nuestro sistema. Por eso no he nombrado gente. Bueno, has nombrado a asociaciones y cosas, pero... He nombrado todos los mecanismos con los que contamos. No, pero eso te hiere personalmente. Me hiere porque realmente no es tan certificado como él dice. Y yo lo demuestro en mi libro. O sea, es que no tengo nada mejor que decir que la gente se lea mi libro. No pasa nada, porque yo tengo aquí algo en la cabeza que todo el mundo tiene también, que es una controversia fantástica que ahora ponemos encima de la mesa, que es garbanzos más Monster Cero. No me puedes pasar de una cosa a otra. Mejor que la carne roja. Eso es un cambio drástico, ¿eh? Joder. Esto es así. Eso es un buen melón. Eso como lo... Y a mí me gustaría hablarlo también, tío. Sí, no, vamos a por ello. Dale caña si quieres, tío. No, defiéndete tú primero. No, bueno, a ver, cuéntame un poco de... Vale. No, porque a lo mejor Sí. también se saca de contexto y aquí también puedes decir, oye, mira, yo dije eso y tal, o sea...
Un abrazo, un saludo a Sergio y Juan de Tengo un Plan, que les adoro, les adoramos. Os quiero. Vale. A ver, realmente está dentro del contexto del podcast, ¿no? El que estamos hablando... Para que la gente entienda, tú dijiste en el podcast de Tengo un Plan Sí. que Que un Monster 0 con garbanzos y nueces, porque para ver un parámetro de salud... No fue tan así, ¿eh? O sea, ojalá tuviéramos escrito tal cual lo dijiste. Además, recalcaste, dijiste, para la salud. Recalcaste así. Vale, voy a intentar decirlo como lo dije. Si comparamos para la salud un Monster 0 en ayunas con carne con mantequilla, más o menos dije eso. Ojo, Monster 0. Sí. Por lo tanto, luego tenemos que igualar a nivel calórico. Es decir, por ejemplo, garbanzos, nueces y Monster 0 contra mantequilla y carne, a nivel de parámetro de salud, ganará Monster 0 con garbanzos y nueces. Basado una vez más en ensayos clínicos, en cómo afecta a los edulcorantes del Monster, a los seres humanos y todo esto. Que podríamos decir que es tu peor pesadilla, ¿no? O sea, garbanzos y Monster 0. A ver, yo es lo que os digo, o sea, a mí los garbanzos me parecen un alimento de supervivencia. Tú cuando tenías abundancia, pues comías carne, comías huevos y todo esto. Y el garbanzo pues sería un alimento de que me voy de ruta y me lo llevo, ¿sabes? Vale. Y eso antes de que se inventara la cerámica o algún tipo de proceso para poder cocerla. Vale, Porque cruda bueno, no podemos comerla. La historia es que tú dijiste eso, Sí. tú le Sí. respondiste en redes sociales también. Sí. Ahí No, estamos ahí- aquí debatiendo por eso, de hecho. ahí hubo la polémica. Es verdad. O sea, Sí, ahí hubo la hubo- polémica. ahí empezó todo con el Monster. A ver, ¿Qué dijiste tú? yo le dije sinceramente que era imposible que un Monster 0, por mucho que contáramos, sumáramos, quitáramos calorías, pusiéramos alimentos o pusiéramos otros, que sea mejor que la carne. O sea, es que un alimento así, y di mis justificaciones, que al final, pues creo que los edulcorantes artificiales no son beneficiosos para nosotros. Yo sé que tú hablaste de ciertos estudios. Mi pregunta es, ¿tú sabes lo que vale un estudio? Yo tengo una marca de suplementos y podemos hacer estudios. Valen un mogollón de dinero. ¿Tú quién crees que va a hacer un estudio para justificar que los edulcorantes artificiales son buenos? Y lo peor de todo, ¿tú quién crees que va a sacar ese estudio? O sea, si sale bien... O sea, hablamos de intereses. Claro, si sale bien, yo saco ese estudio. Pero si sale mal, yo no saco ese estudio. Bueno, tú mantienes que el Monster 0 más garbanzos es mejor que la carne roja. A ver, Juanmola. lo primero, si hablamos de la financiación de estudios... No, pero responde No, a lo pero que te acabo de mencionar, ahora respondo también a eso. Él ha mencionado la financiación de estudios. Si vamos a la revisión que hizo Miguel, que te vas a debatir con él en Tengo un Plan dentro de unos días, el mayor porcentaje de estudios que dan a la carne como intentan que sea saludable, los estudios que están sesgados son patrocinados por la industria alimenticia. Vale, pero hemos Eso hablado ya de en la cuanto a industria financiación. alimenticia. Vale, en cuanto... Responde la No, pregunta, por favor. lo que él decía, o sea, tú ahora diciendo que garbanzos y Monster 0 Vale. es mejor que carne roja, se lo dices a él. ¿En qué me baso, no? No, di que si es mejor o no. Garbanzos con nueces versus garbanzos, nueces, Monster 0 contra mantequilla y carne roja, ganarían a nivel de salud los garbanzos con nueces y Monster 0. ¿En qué me baso? Ensayos clínicos que muestran que los edulcorantes... Qué debate más guay, tío. La verdad que sí. De hecho, honestamente, creo que de los primeros que hay de este nivel, o que podemos hablar, que podemos debatir, que realmente posturas encontradas y Sí, que... lo estáis haciendo genial. o sea, Muy bien. encantado, la verdad. Y quiero también daros las gracias de hacerlo y de entrar también en este topic que puede ser más salseante, Sí. menos científico, pero también, o sea, quiero un podcast que a todo el mundo se lo pase bien y que podamos entrar en dialécticas y os lo agradezco. Pero más allá de eso, vamos a por ello. Sí, sobre todo eso, que en ensayos clínicos no se ve un efecto de los edulcorantes. Este tipo de edulcorantes, en las cantidades que se utilizan, parecen ser neutras, lógicamente no saludables. Es decir, si una persona me dice, es mejor el Monster 0 o no tomármelo, es mejor no tomártelo. ¿Ok? Dejarlo bien claro. Pero en este tipo de contraste estaba haciendo, que llama la atención en redes sociales, si ponemos la carne con mantequilla con efectos negativos probados en el colesterol y la enfermedad cardiovascular, evento número 1 de muerte en el mundo, versus encima garbanzos o nueces que muestran los mejores resultados de salud en longevidad, en todo, en colesterol, en sensibilidad a la insulina, en incluso fibra, desarrollo de cáncer y todo, pues para mí en esa lucha inventada ganarían los garbanzos con nueces por lo positivo que aportan estos versus lo negativo de la mantequilla, especialmente la carne roja, mucho menos, debo decir, especialmente si es carne roja de pasto. Y en ese contexto, pues el Monster sería neutro o incluso ligeramente negativo, si lo quieres aceptar así, perfectamente. Juanmola. Todo esto, yo, mira, perfecto que tenga aquí el espacio para explicarse, que cuente, y es su hipótesis.
Y es importante hacer hipótesis. No, es no, te importante. cité 14 estudios en Sí, la 14 respuesta. estudios de qué también. ¿Qué validez tiene eso? Juan, ¿cómo sabes que fumar causa cáncer? Pues porque hay mucha gente que fuma y tiene cáncer. Hay mucha gente que come carne y hay cáncer. Pero tú acabas de hacer una hipótesis. Y No, es así, te estoy acabas de citando. hacer una Te hipótesis. estoy citando conclusiones. Has hecho una hipótesis alrededor de que si tú juntas tal y tal, Vale. hay un estudio científico que diga que el Monster con nueces y garbanzos sea mejor que la carne roja. ¿Hay un estudio? Entonces No, es una hipótesis. Entonces le podrás decir a la población que fumar no causa cáncer, que no lo sabes. No cambies de tema, no te vayas a fumar. No, dímelo. Yo lo que no te quiero puedo responder decir, a esa pregunta. te voy a decir algo bueno, tío. No, me da igual. No de puedo verdad, responder a esa pregunta. escúchame. Tú has hecho una hipótesis, ¿vale? Uniendo estudios, pero que es exactamente lo que Eso tiene es lo que que hacer hace- un buen Eso profesional. hace la ciencia, exacto. Es un buen profesional. Yo también hago mis hipótesis cogiendo estudios y juntando cosas y utilizando la ciencia y utilizando la fisiología y con las miles de personas que he visto y haciendo todo eso saco mis conclusiones. Y eso es ¿Cuál importante. es? De la Que la dieta paleo es mucho más superior a la vegetariana. Basado- Para mí, en este debate es esto, o la vegana. Sí, pero el tema del Monster y Cero y todo Ah, esto. sí, yo he hecho un resumen ya general. Bueno, pues mi conclusión es que realmente el Monster, con edulcorantes artificiales nunca antes consumidos por el humano, un invento del ser humano, que cada vez hay más estudios que demuestran realmente que pueden ser perjudiciales. Yo te puse uno, por ejemplo, hay uno, pero saldrán más, porque es una sustancia que nuestro cuerpo no espera, que no entiende, no sabe lo que es. Y mucho menos, pues todos los colorantes y otros aditivos que lleva. O sea, nunca, en ningún contexto, yo diría que un Monster es mejor que comer carne. Y es lo que te decía, la gente tiene miedo a comer carne por afirmaciones como esta. Y la carne es muy necesaria, de verdad, es muy necesaria. Un 40% de los niños con anemia por falta de hierro, por no comer carne. Vale, creo que está respondido, ¿no? No sé si... Bueno, solo destacar que yo no voy con mi hipótesis a la ciencia y busco a aquellos que me interesan, sino que yo voy de la ciencia abajo y veo toda la ciencia. Pero no te interesaban esos estudios de los edulcorantes para hacer tu hipótesis. Sí, por supuesto. Y tienes algunos. Ya he dicho que yo no recomendaría el Monster Cero, ¿eh? Que estaba haciendo un contraste de dos grupos de alimentos para llamar un poco la atención y que son extremos. Yo el Monster Cero, si me dicen Monster Cero agua, agüita. ¿Monster Cero y carne roja? A ver, no se puede comparar. No se puede comparar porque uno tiene cero calorías. No se puede comparar. Si tú estás. La gente. A ver, tú tienes que comer para comparar. Si te vas a morir. Haz una valoración en general. Si te vas a morir. Si te vas a morir de malnutrición, tómate la carne. Lógicamente te va a salvar la vida. Tienes que volar a nivel energético. Monster Cero y carne roja. ¿Carne roja? Vale, pues claro. Yo ya me quedo contento. Ah, bueno, vale. Ya está. Y pero lo digo por ti, además. De pasto, lo digo por pero ti. de pasto, que haya estudiado en Cambridge, Venga, de las buenas. Las que... Tengo yo una universidad. Conozco yo carne que ha estado en una universidad increíble. ¿Qué opináis del tema que tú has mencionado antes en cuanto a una dieta mejor que la otra? Ya sabéis que esto es un debate y es un podcast y estamos aquí un poco también para pasarlo bien, ¿eh? Sacando muchas evidencias y mucha ciencia que me encanta y es fantástico. Pero si la dieta vegano-vegetariana, al final, como él decía, necesitas un suplemento que puede ser la B12, un pinchazo de B12 o algo que ya no intrínsecamente no tienes con el alimento, ¿podríamos decir entonces que es mejor o peor? Sería una hipótesis. Sería una hipótesis muy guay decir, joder, si este tipo de alimentación necesitamos suplementar sí o sí con B12, igual no es la mejor para el ser humano. Vamos a contrastar la hipótesis. Vamos a ensayos clínicos y demás. La B12 no es de origen animal, aunque los animales la puedan sintetizar con más facilidad que nosotros. La B12 es bacteriana. En el pasado la conseguíamos del suelo, pero hoy en día, lógicamente, conseguirla del suelo sería muy peligroso. ¿Pero vas a seguir con este discurso de verdad? Sí, es mi idea. No puedo. ¿No viste el vídeo que te hice? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué pasa? No, perdón por cortarle. Sí. Acaba de decir que la vitamina B12 nosotros antes la adquiríamos del suelo. Y eso es mentira. Eso es imposible fisiológicamente. Es imposible. No, no es imposible. ¿Por qué? En el pasado la adquiríamos del suelo y también incluso del consumo de otros animales cuando estaban disponibles, dependiendo de la época, dependiendo incluso a nivel mundial donde estuviera localizado la tribu, el momento y demás, habría mayor capacidad para absorber esa B12 de otros animales, del suelo, de ríos incluso, y de diferentes opciones, con el elemento negativo de que lógicamente pues esto traía otras bacterias y otros problemas. En cualquier caso, una vez más, esto es una hipótesis. Si yo tengo que tomarme un suplemento de B12 una vez a la semana
y esto me da mejor resultado de salud, me da igual, porque ¿Tú además tomas B12? yo tomo B12, por supuesto, es Tiene que tomarla, siendo 100% necesaria. Al igual que Juan recomendará vitamina C o recomendará magnesio, y no por eso decimos que su dieta ya es inválida por eso. O sea, por Sí, yo supuesto, aquí estoy de acuerdo que realmente no es un buen recurso decir, nada, como te van suplementos, esa dieta no tal. Porque bueno, porque cada uno pues toma los suplementos que le dé la gana. Pero lo que sí que no puedo callarme es lo de la B12, tío. O sea, realmente la B12 es bacteriana, pero donde se produce es en el rumen de las vacas, por ejemplo, o en el sistema digestivo de animales que pastan. O sea, tú no puedes comer hierba del suelo y producir B12 en tu organismo. Porque nosotros, a través de millones de años de evolución, lo que hemos conseguido es conseguir la B12 de animales que producen su B12. Lo que consiguen del pasto las vacas para producir B12 no son bacterias, es cobalamina, que es un mineral. Y a través de eso, en su rumen, que es muy alcalino, donde hay muchos microorganismos, a través de eso producen la B12, la absorben y la componen en su sistema. Si tú, como humano, comes pasto o comes agua, o lo que consigues es nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pH estomacal de 1,5, donde realmente no existen las bacterias para producir B12. La única parte de nuestro cuerpo donde se podría llegar a producir esa B12 por las bacterias es el colon. Y allí ya no hay absorción de B12. O sea, nosotros es imposible que produzcamos B12 comiendo cosas del suelo. Comiendo vaca, sí, porque nuestro sistema digestivo se ha adaptado durante millones de años a conseguir la B12 de otros animales y no de la producción con bacterias. genial, perfectamente explicado. Eso puede demostrar que en parte hayamos perdido la adaptación, ya con tanto tiempo consumiendo animales que incluyen esta B12. Una vez más, esto no me importa demasiado a nivel de resultados de salud. Es decir, si yo me tengo que tomar un suplemento una vez a la semana y me da mejor resultado de salud, pues me tomaré un suplemento. Igual que tú incluirás magnesio Magnesio, por ejemplo. o los que decida incluir. Es decir, Pero el magnesio, porque yo también me lo tomo. ¿Tú tomas magnesio? no, la verdad que no he encontrado. Y mira que me gustaría, porque además trabajo en una empresa de suplementos y me dijeron, joder, mira a ver si hay evidencia para... Y he estado mirando y la verdad que... Buah, pues tú no sabes lo que es tomarse una pastilla de magnesio un día que tienes un día de mierda y que sabes que no vas a dormir por estrés, porque a mí me pasa, cuando estoy con tantas luces o el ordenador, llegas anoche y digo, hoy me va a costar dormir por el estrés, es mi talón de Aquiles, pero me tomo una pastilla de magnesio y te digo que cojo el sueño profundo. ¿Pero tienes evidencia de eso o es tu...? Hay estudios, Ya, hay estudios. ya. O sea, yo tampoco he entrado Ya, que puede. de forma así plena en los suplementos Bueno, y lo he estudiado todo, pero También mencionar una cosa, si alguien tiene miedo, ¿no? Porque suena raro, ¿no? Suplementar con B12, que luego no, suplementamos con creatina es y normal, no pasa nada. Y los yogures vienen con proteína en polvo extra y no pasa nada. Pero la mayoría de alimentos que incluimos a nivel animal dentro del supermercado, si no es carne de pasto, como él dice, de vacas o de rumiantes que pastan libres, hablamos de suplementación para los animales. Y la ganadería intensiva, a los animales se les suplementa la B12. Es decir, no, se le suplementa cobalamina. bueno, indiferente, pero se les suplementa a ellos, porque no ven ni siquiera la luz del sol. Cobalto, perdón, que no es cobalamina, cobalto. Bueno, sí, no vamos a ¿Tú tomas andar, ¿eh? Sí, pero bueno. creatina, por ejemplo? Cobalto. Sí, la tomo, pero igual, mira, Pero por un tema de, si vamos a la de performance. si vamos a la evidencia, dicen, mira, la creatina dentro de los suplementos parece que tiene, bueno, guay, algo parece algo positivo, parece que algo, las líneas de investigación tiran hacia ahí. Si tomas creatina porque la evidencia te dice eso, entonces la evidencia del colesterol es 50 veces superior a todos los niveles en cuanto a criterios, en cuanto a seriedad, en cuanto a años, en cuanto a personas. O sea que, por eso le preguntaba él antes si recomienda fumar, si él sabe que fumar desarrolla cáncer, porque la evidencia del tabaco y el cáncer es muy inferior a la del colesterol. ¿Por qué? Porque no tenemos ensayos clínicos. Tú no le puedes dar a una persona que fume, ¿verdad? No le puedes dar a una persona que fume más cigarros a ver quién se muere antes. Éticamente es imposible. Entonces, si sabemos que el tabaco causa cáncer, es gracias a los estudios observacionales, a estos cuestionarios que Juan antes ha desechado. ¿Y el tema de los huevos? Buen melón. Sí, si queréis lo abrimos. ¿Tú cómo...? Yo defiendo ¿Cómo que el defines? huevo es saludable, es un muy buen alimento, es de los mejores alimentos que hay en el mundo, hablando de densidad nutricional, que nos aporta más nutrientes por caloría, tiene la mejor proteína del mundo de origen natural, tiene un perfil de ácidos grasos súper interesante, o sea, para mí es uno de los alimentos más completos del mundo, sin duda alguna. Y por desgracia cada vez más caro porque es una locura lo que está pasando con los huevos, pero bueno, para mí es un muy buen alimento.
Ahora la FDA ha dicho que los huevos son saludables después de mucho tiempo. ¿Cuántos huevos comes tú al día? Yo depende del día, yo no como... Yo siempre digo que lo mejor es computar por semana, porque al final un día pues a veces tomas, a veces no, ¿no? Yo tomo alrededor de unos 3 huevos, 4 al día, luego hay 3 días que de repente no como, luego vuelvo a comer, pero no hay un problema en comerse 4 huevos en un día. De hecho, yo he traído otro estudio que dice que efectivamente comer 3 huevos al día no supone ningún tipo de riesgo, sino que al revés. De hecho, en la yema del huevo encontramos luteína y zeaxantina, encontramos colina, es la principal fuente dietética de colina, que es un nutriente ahora esencial, antes se pensaba que no, pero es la principal fuente y se sabe que es súper necesaria para la salud cognitiva y otros beneficios que trae. Y la luteína y la zeaxantina son de los antioxidantes más potentes que hay en el mundo, que son liposolubles y por lo tanto en la yema son todavía más biodisponibles. Y se ha visto que estos dos antioxidantes en estudios mejora incluso la oxidación de la LDL. Bueno, a ver, diferentes cosas a mencionar aquí. Uno de los estudios o del tipo de estudios más fiables que tenemos en cuanto a cómo impacta el huevo en las grasas saturadas y estas en el colesterol LDL son los estudios que se hicieron en 1940, 1950, metabólicos de custodia. Esto, como su nombre indica, significa que las personas estaban custodiadas, es decir, no salían durante las semanas que duraba el estudio, para así darles exactamente la dieta a seguir y así llevar un registro completo exacto de qué pasaba con su colesterol. Es decir, sabemos que el huevo, sabemos que la grasa saturada eleva el colesterol y por lo tanto tiene ese elemento negativo, que tiene otros elementos positivos, como dice Juan, en cuanto, bueno, la calidad de proteína también, ya el huevo ya no está como el gold estándar, ha cambiado, se ha sustituido, pero más allá de eso, que es algo secundario, tiene un montón de nutrientes, tiene proteína, tiene este tipo de cosas que, una vez más, en un entorno de malnutrición, donde no llegas a los nutrientes, tómate un huevo y te va a salvar la vida. Pero en un contexto donde vas al supermercado y puedes tomarte un porridge con arándanos y nueces o tomarte el huevo, en parámetros de salud, al evitar el colesterol del huevo, estaríamos mejorando una vez más por esa sustitución. Cuando tú preguntas huevos sí o huevos no, si los huevos te hacen no tomarte un mantecado por las mañanas o un fucking croissant, como diría Yados, pues has mejorado, ¿no? O sea, que esto ni siquiera habla de lo vegetal o lo animal. Habrías mejorado en esa elección. Si has dejado de tomar chocoflakes y te has tomado un huevo por la mañana y has evitado este tipo de azúcares y demás, estarías mejorando tu salud. Si el huevo desplaza alimentos vegetales, en base a la evidencia, a todo el cuerpo de evidencia, yo considero que no estarían mejorando. Es decir, si alguien me dice, joder, Ángel, a mí el huevo me gusta mucho, genial. Si yo no te digo que tienes que comer y como ha dicho Juan, él ha conseguido a lo mejor que gente que ya en consulta, que tenía mucho hambre con un déficit normal porque porque desayunaba Kellogg's, le ha dado huevo, ha estado más saciado, ha comido menos calorías y ha mejorado su salud. Genial. Pero si alguien me dice, Ángel, si algunos días de la semana puedo sustituir los 5 huevos que me tomo por un porridge de avena con arándanos, ¿estaré mejorando mi salud a largo plazo? Le diría que sí. ¿Y tú sabías que el estrés, por ejemplo, sube el cortisol, o sea, sube el colesterol? El propio estrés. Sí. Entonces, claro, los encierran allí no sé cuántos días a ver qué pasa con el huevo. Yo qué sé, yo también me subiría un poco el colesterol, ¿no? Pero es lo que hablamos, es indirecto. Tú me dices, como el huevo sube el LDL causa enfermedad cardiovascular, pues el huevo es malo otra vez. ¿Eso es indirecto? Para mí es totalmente indirecto. Un estudio metabólico de custodia es indirecto, pero el que tú has mencionado, ¿qué tipo de estudio es? ¿El que ha mencionado el huevo? Pero tú de verdad crees que un huevo o 2 huevos... ¿Qué más comieron ese día? Si hicieron deporte, si no hicieron, si tal, si no sé qué. Y lo único que dijeron, según lo que acabas de decir tú, es que le subió el colesterol. Subió el colesterol LDL, que como he mencionado antes en la retahíla que tanto te ha gustado, sabemos por qué es causal. La mejor evidencia que tenemos, incluso a nivel de evidencia clínica en farmacéuticas y todo. Entonces, de ahí extrapolo que una vez más el huevo comparado con qué. Cualquier alimento comparado con qué. Vale, pregunta me gustaría hacerle a Juan, sobre todo porque quiero conocer su opinión, y es en el caso de que una persona no puede tener un contexto óptimo como el que él está mencionando respecto a tengo una persona que es muy activa, que duerme cuando debe dormir, que tiene un buen manejo del estrés, que lleva una alimentación correcta durante gran parte de su vida. En una persona que no tiene un contexto óptimo, que pues, seguramente sea el gran porcentaje, como lo ha dicho, la población está muy mal y gran porcentaje de personas que nos ven no pueden elegir en ocasiones cuando duermen, ni cuándo se van a estresar, ni en qué momento de su vida quizá no pueden entrenar lo suficiente o en qué momento de su vida van a pasar por un momento de estrés que les haga ganar peso. En este perfil promedio, ¿recomendarías tener el LDL más bajo o más alto? Yo en este contexto le diría a la persona que tiene que hacer un cambio de vida. Es así, porque realmente es lo que hablamos, es el ambiente, y ese ambiente de esa persona le va a llevar a enfermar. Igual no le produce una enfermedad cardiovascular por tener el LDL bajo, pero le sale un cáncer. Entonces, lo importante es el ambiente. Y esto es algo... ¿Qué acaba de decir, Juan?
Lo importante es el ambiente. No, que acabo de decir que igual no le sale una enfermedad cardiovascular porque tiene el LDL bajo. A ver, o sea, al final es comprar cuando tú Entonces sí es causal. no es causal. Si es causal de forma No, porque entonces, vale, el entonces sedentarismo, la mala nutrición, Vale. todo eso le lleva a inflamación. ¿por qué entonces en un ensayo clínico donde además se contrasta por IMC, por sensibilidad a la insulina, por presión arterial, por porcentaje graso, hombres, mujeres y edad, en todos siempre el nivel de LDL se relaciona con enfermedad cardiovascular? ¿Sabes si no es causal. cuántos estudios se han hecho en personas que hacen ayuno, hacen alimentación low carb respecto al colesterol? Muy pocos, Ah, amigo. muy pocos, exacto. Entonces, pero tenemos... Porque no tenemos ni idea de nuestro sistema lipídico. Pero Y esas personas, es lo que tú dices, una persona que es sedentaria, que no come bien, que tiene estrés, que fuma... He dicho, solo uno de los elementos. Pero solo uno de los- ese ambiente Genial. es lo que le está matando. Con solo uno de los elementos recomendarías LDL más alto o más bajo. Por favor, solo eso. Yo le diría que mejorara eso que le está haciendo Dos mal. personas idénticas. No vais a llegar a un intento. No, Sí, no. estoy intentando. Dos, Pero no vais a llegar a un intento en esto, por dos ejemplo. personas idénticas que no pueden mejorar su Claro, estrés yo digo que por el su... colesterol no es el problema, que es el ambiente y él me dice... No, claro, y te estoy diciendo que es causal independientemente del resto de factores que también importan. Es decir, una persona que no puede cambiar el resto de factores, que los dos coincidimos, que por favor los cambie cuanto antes porque también importan, que incluso importan más que el colesterol, fíjate lo que te digo, que hasta Gracias. cierto punto incluso importa más que el colesterol, en ese contexto de una persona que no puede tener la vida que nosotros recomendamos, sería mejor colesterol LDL más bajo o más alto. Depende. Habría que ver su analítica y revisar. Es Vale, que es lo que hablamos. Quiero preguntaros dos cosas. Habría que ver su analítica. Una. Y podéis elegir vosotros sin que les sirva de precedente. Podéis elegir como elige su historia. Quiero hablar de la proteína. Mucha proteína o poca proteína. ¿Qué es mejor para ponernos fuertes? Y dos, quiero ver también cuál es vuestra posición en cuanto a un tipo de alimentación en la que, o vuestra vida, ¿no? Tú ahora eres vegano, pero has sido carnívoro. ¿Y tú? Ah, Ahora eres carnívoro, Yo he dicho que soy vegano. ya. pero has sido vegano. O sea, ha habido ahí tal. ¿Por dónde queréis empezar? Bueno, pues tema la proteína quizá, Venga. en relación a la ganancia de masa Tú estás muscular. muy fuerte. Comes muchísima proteína. No, la verdad que no, la verdad que no. De hecho, llevo un año solo consumiendo proteína vegetal y, bueno, reduciendo incluso la cantidad de esta. O sea, para hacer músculo no se necesita atiborrarse de proteína. No, lo primero decir que la evidencia de proteína es cierto que no es tan buena como la evidencia, por ejemplo, de grasas saturadas, colesterol y demás, porque bueno, también es una ciencia que no importa tanto. La ciencia de la ganancia de masa muscular, pues oye, en los últimos años ha empezado a tomar cierta importancia, pero no lo es tanto. Lo mejor, una vez más, que tenemos son ciertos estudios, creo que del 2003, el mejor, que es el que establece las cantidades diarias recomendadas. Una vez más, no es un podcast, no es Instagram, vas a la EFSA y mide la cantidad diaria recomendada de proteína, ¿Qué es? 0,8. Eso es muy poco. 0,8 por kilo de peso corporal. Eso es Pero- lo mínimo. 0,8. De hecho, realmente lo que sale en este análisis, que ahora explico cómo se realiza, es 0,6. Se añade a 0,8 para esos porcentajes de, oye, por si acaso. Por si acaso, para todas las etapas de la Un vida. estudio lo dice así por si acaso. En en embarazadas hasta 1 gramo y demás. Entonces, bien. ¿Tú te tomas batidos de proteínas? Sí, en ocasiones sí. Para entrenar, veganos, entiendo. y Más todo que eso. nada por cuestión de comodidad, de que a lo mejor llego no me apetece calentar garbanzos. Si me tomo un batido de proteína con avena, pues sigo trabajando y estoy mucho más activo que si me Ok. tengo que sentar a comerme unos garbanzos. Ok. Pero más allá de eso, lo que este tipo de estudio, que es el mejor a nivel metodológico y por ello se utiliza para establecer el mínimo recomendado, bueno, o sea, la cantidad, perdón, recomendada, es un estudio en el cual primero a las personas se les lleva un nivel estable de proteína. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la proteína para ver qué tipo de cantidad afecta a nivel de proteína la ganancia de masa muscular y el balance de nitrógeno, si tú una persona, tú llegas mañana a Uri y te ponen un estudio y te baja la proteína, se ve un balance negativo del nitrógeno, Ujú. independientemente de lo que pase. Y si te pongo más, se ve un balance de nitrógeno positivo. ¿Por Vale. qué? Porque el cuerpo requiere un periodo de adaptación. En este estudio, que es el que mejor tiene calidad metodológica, lo que se hace es, primero, durante 2 semanas, se les adapta a la cantidad de proteína y en la misma persona se va subiendo 0,6, 0,8, 1 gramo, hasta que se encuentra que el balance negativo, o sea, el balance de nitrógeno, se estabiliza. Una vez se estabiliza, el modelo estadístico se ejecuta y tras ello se aumenta una cantidad, por si acaso eso, por si hay cierta 0,8. confusión, y se llega a 0,8 hasta 1 gramo quizá en personas embarazadas.
Una vez más, ¿Pero tú haces eso o tú comes más? yo llego a 1,5 tranquilamente, pero porque yo necesito 4.000 calorías. Entonces, solo a base de lo de avena por aquí, lo de por aquí, por allá, es que llegas a... 1,5 al día. Sí, yo llego sin querer. ¿Y tú? Yo no lo calculo. Pero 1,5 es mucho, es poco. Yo creo que debo estar entre 1,5 y 2. Pero no lo he calculado nunca. Y no, es que es lo que hablamos. Al final, aquí el que sabe de esto es él, porque él se dedica a ganar masa muscular y ve los estudios de proteína. Yo lo que hablo sobre todo es de salud. Para mí, lo importante es tener un físico funcional, estar fuerte, pero sin pasarnos, ¿no? Luego ya otra cosa son, pues eso, la gente que quiere competir y lo que sea, ¿no? Entonces, en ese contexto, si tú entrenas y entrenas bien, que ese es otro melón que seguramente él también sepa muchísimo más que yo, si tú entrenas bien y después pues te sacias con grasa y proteína tu platito de vegetales y si quieres poner, yo qué sé, pues un tubérculo, pues para mí ya es suficiente, pero porque yo la gente que yo llevo en consulta no es para ganar masa muscular. Yo todo lo que he estudiado y lo que he hecho, yo soy experto en clínica. Entonces, yo sé que esta cantidad para mí es baja. 0,8 para mí es bajo y realmente debería estar pues alrededor de 1,5. Para una cosa funcional, Para una cosa funcional. no para hacer culturismo. No, exactamente. Que igual para hacer culturismo también sirva esa cifra, perfecto, maravilloso. Pero yo nunca lo he calculado porque no calculo calorías. O sea, yo hago platos y te digo, pues la idea que deberías de tener es esta. Y incluye vegetales en esta porción y tu tubérculo. Y yo sé que eso ya cumple con las necesidades de la persona. Vale. ¿Te has hecho alguna analítica reciente? Yo reciente me hice una y de hecho quería hacer una aquí para traérmela, pero no daba tiempo. Y quería hacerse una sobre todo con los valores cardiovasculares. Y yo tengo el colesterol en 300. Pero la ApoA, la ApoB, la LDL oxidada, la hemoglobina glicosilada, la glucosa, la PCR, la interleucina 5, todo lo tengo bien. Lo cual está genial y hará que ese proceso de aterosclerosis sea más lento y posiblemente se dé más adelante. ¿Tú te has hecho alguna analítica reciente? Yo no, yo hace un montón que no me hago analíticas. Porque, honestamente, porque me da pereza. Y porque una vez más, yo ahora mismo no estoy siguiendo una dieta óptima para mi salud. Yo incluir 4.000 calorías y subir peso y pesar 92 kilos para unos 70 y algo que mido, pues no es... Pesas 92 ahora. Eso es. Entonces no es lo mejor a nivel de salud. Pero también estás enfocado a culturismo natural, desarrollo de masa muscular. Entonces, en ese contexto, pues sé que la proteína no es diferencial, que lo diferencial es el entrenamiento y llegar a las calorías que necesito, cubrir mis necesidades energéticas. Entonces, simplemente eso. Yo sobre todo mencionaría que son analíticas... Perdona, ¿la analítica de 300 está bien? El HDL de 120, la última, el HDL. Está muy bien en ciertos parámetros, está mal en el colesterol LDL y podría mejorar más si ese colesterol LDL estuviera más bajo. De hecho, creo que el LDL... Es que también, tú, por ejemplo, sabes que el LDL que sale en una analítica es el C. Es la cantidad de colesterol que viaja dentro de la lipoproteína LDL, pero no es el número de partículas. Eso Correcto. es ApoB. Correcto. ApoB sí que es el número de partículas. Yo lo tengo por debajo de 100. Y yo lo que he visto en consulta es que cuando cojo a mucha gente que tiene el colesterol alto, le ves la ApoB y está en rango. O sea, incluso para el dogma estaría el número de lipoproteínas en rango. Y esa persona no necesitaría estatinas. Ahí sí te interesa el rango. Ahí me interesa lo que yo sé, es lo que te digo. ¿Cómo sabes ese rango? Porque ahí sí está. No, hay rangos, y de hecho hay rangos que son funcionales y el rango de laboratorio. Claro, porque ese rango, ¿cómo lo estableces? ¿Por qué no más ApoB también? ¿Cómo lo sabes? Bueno, vamos a dejar ese tema, porque si no entramos en otra dialéctica, pero me gusta mucho debatir con vosotros porque hay muchas cosas y entiendo que el 99% de los oyentes que hoy han llegado hasta aquí no tienen primero una idea muy formada de la alimentación como vosotros. Habéis dado muchos datos, habéis dado muchos tecnicismos. Os invito a que podáis explorar más los perfiles de los dos invitados de hoy. Si queréis aprender más, tenemos en la descripción el link para sus redes y que les podáis ver. Os invito a vosotros dos también a que os sigáis mutuamente y podáis... he comprado su libro, ¿qué más quieres? Tú le desbloquees y tú le sigas. Está desbloqueado, Vale. Y me gustaría daros las gracias por haber sido el primer debate de la fórmula del éxito. Me gustaría también, finalizando un poco el debate, que pudieseis aportar lo que quisieseis, porque además lo habéis hecho fenomenal y ha estado genial. O sea que podéis incluso lanzaros cualquier... dardo final. Dardo final o decir, oye, pues mira, me ha gustado esto, me ha gustado el otro, ¿sabes? Lo que queráis.
Nada, sobre todo darle las gracias a Juan por venir a debatir, porque al final eso es, creo que lo más importante para que la gente vea diferentes posturas y pueda sacar una conclusión. Creo que en ocasiones ha faltado mucho este debate y cuando nos cerramos a solo una parte de la información, pues nos puede sesgar muchísimo. Yo decirles que sobre todo hay muchos mecanismos para mejorar su salud y que en ocasiones muchas cosas pueden importar y que al principio, oye, que den el menor paso posible, que lógicamente, de hecho, yo no recomiendo pasar una dieta vegana de la noche a la mañana porque va a ser insostenible, porque es muy difícil ir a un cumpleaños, a una boda, no tener ninguna opción, tener que aprender recetas nuevas. Hablamos de un estresor nuevo. Hay muchos factores y por eso en consulta Juan puede mejorar la vida de las personas y me lo creo al 100%. Pero a la hora de tomar una decisión a largo plazo, a décadas vistas, de un evento que todos queremos evitar, como es la enfermedad cardiovascular, ahí solo hay una opción, que es la ciencia, y es concluyente. Nada más. Muy bien. Yo también, pues bueno, daros las gracias por invitarnos y también por estar aquí los dos y que tú vengas. La verdad que luego cuando te conoces en persona, pues te das cuenta de que somos gente civilizada, educada y que somos buena gente. Y al final yo el mensaje que le quiero dar a la gente es que elija lo que elija dentro de la salud, dentro de lo que es la comida real, que se cuide la mente. Porque para mí es lo más importante, que entrene, que tenga contacto con la naturaleza, que tenga técnicas para mejorar el estrés, que todo ese tipo de cosas que es el ambiente más, que yo creo que es lo que más perjudica, que lo trabajen mucho y que luego elijan comer lo que ellos vean que les sienta bien y que están contentos y son felices. Uh-huh. Este colmillo es de un animal que has cazado con tus propias manos y... Así fue, iba a 4 patas yo corriendo detrás de un mamut. No, esto me lo dieron en Colombia, que vengo de allí hace poco y me lo dieron unos nativos allí y me dijeron que me iba a proteger y yo dije, vale, pues si es así, de los veganos, lo voy a poner hoy. De los veganos, ¿no? Podría ser. Muy bien, muy bien. Bueno, un saludo a todos los colombianos que estáis viendo el podcast. Nada, ha sido un verdadero placer, chicos, conoceros, que hayáis aceptado esto, que ha sido muy fácil, que hayáis venido también desde Madrid, desde Andorra. Es así, ¿no? Venís de Madrid, Sí, Andorra. correcto. Este fin de semana, ¿qué dieta vas a seguir, Uri? Tío, o sea, ¿sabéis qué? Estaba pensándolo mientras hablaba con vosotros. Que es que los dos me habéis convencido otra puta vez, tío. O sea, los dos me habéis convencido y pienso, no sé. El Monster no. El Monster no, tío, pero no. Dejad en los comentarios Eso es. qué habéis pensado vosotros, ¿sabes? Que me habéis convencido. O sea, creo que los dos tenéis razón. No sé. O sea que empezamos como hemos acabado. Sí, pero bueno. Bueno, gracias por estar aquí, chicos. Gracias. Un placer. Gracias. Un placer, tío. Gracias. Denle like, suscribiros. Muy bien. Gracias por venir. Hasta luego.